Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Es un privilegio, un auténtico honor empezar el programa de esta noche aquí, en este entorno tan especial, bajo la luz de la luna, cuando lleno de visitantes, cuando se marcha el bullicio, cuando, según algunos, aparecen ciertos fenómenos. Les hablo desde el Museo Reina Sofía. Y seguro que algunos amigos del programa enseguida han recordado viejas historias, porque es como un arroyo constante de fenómenos extraños, que a veces se ocultan, se tapan, quedan en secreto. Es hora, esta noche es el momento de desvelar algunas incógnitas importantísimas. Hemos recibido un permiso, luz verde, para estar aquí, para contarles cosas, para que sintamos cosas. Pero ¿saben la clave? Que vamos a recorrer este museo con una persona del organigrama, alguien que tuvo que acceder a información importantísima para los amantes del misterio, alguien que nos va a contar cosas que se vivieron y que jamás se han desvelado hasta hoy, hasta esta misma noche. ¿Nos acompañan? Comienza nuestra investigación, nuestro deambular, nuestro vagar por el Museo Reina Sofía. Hablaremos del pasado de este sitio que ahora estamos pisando y que muy pocos programas han tenido permiso, luz verde, para grabar aquí, en este suelo lleno de historia y de drama. Pero vamos a empezar por el final, exactamente por el final, Juan. Un informe original que tenemos aquí gracias a ti, que tú, dentro del gabinete de prensa, conoces perfectamente. ¿Qué pasó en el año 92 aquí para que llegase una investigación oficial de parapsicología? Hasta ese punto de dramatismo estaban viviendo los acontecimientos. Esto se inauguró a finales de octubre del año 90 como Museo Nacional y en las obras previas, en los meses anteriores de ese verano, pues aparecieron huesos, aparecieron cadáveres y demás, en fin. Parece que se estaba alterando la paz de los muertos. A raíz de eso, pues los vigilantes especialmente, también señoras de la limpieza y demás, empezaron a ver sombras de noche por los corredores, a irse ruidos extraños. ¿Las apariciones de sombras eran por estos pasillos del antiguo hospital? Efectivamente, y también por los sótanos. En fin, son zonas un poco, vamos a decirlo, tétricas, con poca iluminación. Entonces la gente veía estas apariciones, ruidos, incluso ayes lastimeros. No hay que olvidar que esto fue manicomio, que esto fue hospital de gente, vamos a decir, desheredada, abandonada por completo, que incluso aquí se torturó a gente. Entonces, pues, ese ambiente que había, esa carga vivencial de toda esa gente, pues, impregnaba el espíritu. Y sobre todo cuando llegaban ya las horas de la noche, cuando caían las luces de la oscuridad, es cuando la gente empezaba un poco a coger miedo, porque era cuando esto se queda vacío, cuando el público se va, cuando realmente pues, se sentían esas presencias. Y ante este rosario de hechos, Juan, llega a producirse un clima, digámoslo así, de molestia, no sé si de inquietud, de pánico. Tú lo estabas viviendo. ¿Qué decía la gente? ¿Qué te venían a contar? Sí, había inquietud, había como un temor, como ese temor que hay a lo misterioso, a lo que no parece que tiene explicación lógica. Yo puedo contar, por ejemplo, que algunas noches, pues casi a la hora del cierre, me venían a veces pues señoras de la limpieza, pues un poco con la cara tan pálida como la bata blanca que llevaban, pues diciendo que habían oído extraños ruidos, que habían oído extraños golpes. Yo alguna vez fui y también he oído esos golpes. ¿Cuándo es el primer instante en que llegas a percibir que algo no está bien? Llevas 19 años aquí, hiciste 19 años en el cargo, pero hay un instante en el que empiezas a ver que no solo es una histeria de gente que puede pasar en más lugares, sino de que hay un fenómeno real. Pues porque la gente se le veía que venía con sumo convencimiento, ¿no? Señoras de la limpieza o vigilantes que me contaban que por un pasillo superior habían visto a 3 monjas con los brazos cruzados, monjas de la caridad, porque llevaban un rosario muy recio. Hasta ese punto de detalle, Juan. Sí, colgando. Entonces se oía el tintineo de las cuentas del rosario y al fondo como un sonido de cánticos, de rezos religiosos. Pero lo que más atemorizaba era que iban por un pasillo, claro, ese pasillo se acaba, había que girar a la derecha, y no, era como un fundido en la piedra y desaparecían las monjas. ¿Cuál es la persona que has visto con más miedo en estos 19 años residiendo en el Reina Sofía? De todos esos testigos, de todas esas personas, de todas esas historias que te llegaban, ¿cuál es la persona que más reflejaba el horror, el miedo en sus ojos? Pues generalmente suelen ser más las señoras de la limpieza, porque, hombre, los vigilantes están un poco más preparados, tienen otra formación,
van con porra, algunos van armados, los vigilantes jurados, pero en cambio las señoras de la limpieza, pues que van con la fregona, pues a veces, o sea, a mí alguna señora a las 9 así me llegó un poco ya muy preocupada, porque había visto una especie ya hacía tiempo de desfile de monjas. Alguna mañana había visto a un señor aquí en el patio y un día me vino que en uno de los despachos del servicio económico y tal, que se oían unos golpes secos. Yo dije, no te preocupes, que quedará alguien. Yo sabía que no quedaba nadie. ¿Tú lo sabías? Yo lo sabía que ya no quedaba nadie. Pues yo me quedaba el último aquí. Eran ya las 9 y pico de la noche y efectivamente me acerqué por allá y había unos golpes. Miré por debajo de las mesas, por encima, por abajo. Los vigilantes ya habían cerrado la puerta, ahí ya no se movió, no salía nadie. Y claro, esta mujer pues se prejubiló en cuanto pudo rápidamente, porque dijo que no estaba para sustos de este tipo. Tercera planta del Museo Reina Sofía. Seguimos buscando secretos y misterios. Juan, en esa zona, en ese ala de ahí, muchas historias. Sí, allá arranca la biblioteca, que ocupaba una gran extensión. No en vano es la que tiene más volúmenes de arte moderno y contemporáneo de España. Ahí venía el público pues, a consultar, a estudiar y tal, pero ya a las 8:30 de la tarde pues, se vaciaba, se iba la gente y se quedaba el personal. De vez en cuando pues, surgía, cuando iban a meter algún libro, un golpe en la pared. En otros casos fue peor, porque no llegaron a colocar un libro cuando se caía otro. Porque yo bajé alguna vez también y oí golpes extraños, nos quedamos en la puerta porque secos. Y el vigilante a las 9 en punto cerraba, a cal y canto eso, bajábamos en el ascensor y ya no quedaba nadie. Y los golpes secos y hasta fuertes, para mover algún libro. ¿Dónde nos encontramos ahora, Juan? ¿El ambiente ha cambiado? ¿Es un lugar que trae esencias del pasado remoto de este sitio? Sí, este es el patio central del antiguo hospital, donde los enfermos pues, bajaban a tratar de respirar aire puro, en fin, a pasar unas horas de entretenimiento, un poco alejados pues, de sus habitaciones, de esos corredores, pues en aquella época, lógicamente, muy fríos. Vamos a ver un viejo banco, un humilde banco, que seguro que pasa sin pena ni gloria. En un banco como este, en este mismo banco, en este mismo lugar, ocurrieron cosas. Una de las apariciones que a mí más me ha extrañado, Juan, y que de verdad me sorprende por lo que observan. Claro, ahora nos hacemos una idea, yo nunca había estado exactamente en este punto. A través de esos pasillos que hemos recorrido, las personas hacen su ronda, las mujeres de limpieza limpian. A través de la ventana observan algo aquí. Sí, se ha dado caso, pues podía ser pues, a las 8 de la mañana, así, cuando empezaba el turno, de mujeres que estaban limpiando, pues eso, las galerías de arte, donde el día anterior había habido visitantes y tal, pues siempre hay que recoger algunas cosas por el suelo, polvo y tal, pues asomarse un poco para abrir las ventanas, para limpiar cristales y tal, y ver en este banco, pues a un señor mayor, de aspecto mesiánico, pues una especie de Moisés, aquí apaciblemente, descansando. ¿Quién será ese señor? ¿Quién es? ¿Quién no es? Avanzaban un poco, volvían a mirar al ratito, al poco rato ya no estaba. Y es que ya cuando amanecía, cuando ya esto se iba a abrir a los funcionarios, que deben entrar a las 8, a partir de las 8 desaparecía. ¿Y no hay acceso directo de ningún tipo? No, porque aquí el servicio de vigilancia funciona muy bien, hay toda clase de cámaras, de sensores, se lo hubiera detectado inmediatamente, porque aquí, dada la gran valía de los cuadros que hay, pues no puede pasar ninguna persona clandestina. Hay una cosa más que a mí me parece interesantísima, y es que todo esto comienza con unas obras. O sea, una vez más se cumple esa máxima no escrita de lugar con fenómenos porque se ha cambiado su fisionomía. Y en esas obras aparece algo que tú conoces, Juan, y el gran público no ha conocido, porque de alguna forma se tapó también, que es el hallazgo de muchos huesos. ¿Podías comentarnos algún detalle más? Porque había lo que parecía un osario inmenso, ¿no? Sí, es que esto fue una gran necrópolis. Esto arrancó en el siglo XVI, o sea, hace 450 años. Claro, desde entonces, pues a los enfermos que estaban aquí los enterraban. Pero aquí trajeron enfermos, desasistidos, niños abandonados, locos, porque esto fue también un manicomio. Toda esa gente iba quedando aquí. En la guerra civil los traían aquí, morían, se les hacían autopsias, todos se iban enterrando aquí. Entonces, claro, esto es una gran necrópolis que, vamos, que la gente no lo conocía, pero que realmente esto está sustentado de encima. Dentro de la propia estructura que hemos recorrido más o menos, Juan, hay un hallazgo que yo creo que es explosivo, que es una serie de cadáveres o ataúdes emparedados. Emparedados, sí. Por los sótanos, pues se sospechaba que abajo tuvo que estar la capilla, porque esto siempre fue llevado por órdenes religiosas, y entonces pues en una pared se descubrieron pues, que había 3 ataúdes. Fue precisamente cuando el grupo que estuvo aquí de parapsicología, pues
detectó que había ahí unos cadáveres y tal. Entonces el jefe de seguridad tiró de piqueta, rompió la pared y efectivamente había 3 ataúdes. O sea que hay que dejar muy claro que fue la intuición del equipo, del grupo EPTA, de su sensitiva Paloma Navarrete, la que señaló el punto concreto. Dijo, y luego se confirmó. Estoy viendo, se confirmó. Hemos intentado romper parte del secreto y hacerlo, como yo siempre digo, con este maestro de periodistas que es Juan Rada, uno de los últimos de su estirpe, ¿no? En la investigación, en ese reporterismo que casi se ha perdido y que ahora nos ha permitido indagar en una serie de informes oficiales y en una serie de verdades no oficiales que fueron sepultadas por el tiempo. Nuestra obligación, siguiendo esta cadena informativa, es que ustedes ahora conozcan lo que pasó aquí de verdad y lo conozcan con este ambiente que parece apacible, pero que también encierra en sus sombras algo inquietante. Esta es nuestra visita al Reina Sofía y seguiremos ahondando en muchas de las claves que aún quedan sueltas de este epicentro, desde luego de fenómenos difíciles de explicar, en pleno corazón de Madrid. Este es el informe ATA sobre las investigaciones parapsicológicas realizadas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 2 investigaciones, año 92, año 95. Yo creo que son documentos para la historia de la parapsicología española, qué duda cabe. Documentos oficiales, de alguna forma. Y en una parte del texto, algo que a mí, y mira que lo he leído veces en estas semanas, me sigue estremeciendo, ¿no? Lo contaremos ahora. Pero dice el informe, firmado por el equipo EPTA, donde hay todo tipo de eminencias en su campo, incluso científico, como hemos dicho. El tercero en ponerse en contacto con nosotros fue Ata. Ata resultó ser un loco furioso, paciente del hospital y sumamente peligroso, pues según su propia confesión, había asesinado a 5 personas. No sabía en qué año había vivido, tan solo sabía que su rey se llamaba Carlos. No era feliz, pero no quería ayuda. Y muchas más cosas que se cuentan, como digo, en este pedazo de historia de las investigaciones oficiales, que son muchas, pero la mayoría de las veces se silencian. Y hemos encontrado muchísimo silencio en torno a lo que ocurrió en el Reina Sofía. Agradecemos al propio centro, al propio museo, que nos haya dado luz verde para contarles esta historia desde dentro. Nuestro agradecimiento, por supuesto, al compañero, maestro de periodistas, Juan Rada. Juan, buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches, Iker, aquí estamos otra vez. Gracias, para contar muchas historias que además han quedado fuera y que vamos a revelar aquí. Piedad Cabero, miembro de este mítico grupo, de este mítico equipo de investigación. No menos mítica es esa cámara. Piedad, buenas noches. Buenas noches, Iker. Han grabado muchas cosas esa cámara. Muchas. ¿Es parte también de la historia del misterio español? Pues de todos los misterios españoles, o sea, te digo, desde Narros con la monja esa que se oscurecía, ahí, esta fue la que nos dio la pista de que algo pasaba. Luego en Belmez, que conseguimos la del niño ese que te digo que a mí me impresionó, que estuve casi sin dormir una noche. ¿Has visto? Y eso que cuando uno mira por el visor, de alguna forma se aísla un poco, ¿no? En el Reina Sofía vamos a recordar cosas, vamos a ver algunas imágenes. Piedad Cabero ha tenido a bien, bueno, pues dejarnos estas imágenes que van a ver ahora, que es un momento también importante. El equipo, con sus enseres, va entrando, investigación oficial, año 92. Y una zona que os llama especialmente la atención, Piedad. Una zona que también vamos a ver ahora, una zona de piedra que nosotros, claro, no pudimos grabar, hay que decirlo, ¿verdad? No. Son la zona potente del museo, ¿no? Claro, teníamos acceso a otras zonas, pero precisamente donde se concentraban, al parecer, los fenómenos, pues había exposiciones o estaban preparando algo y no pudimos acceder a ellas. Pero la verdad es que esos pasillos tan amplios, por esa altura, impresionan. Subimos hasta la 3ª planta, nos llegamos incluso a quedar solos en algunos de esos pasillos al lado de esos ascensores que parecía que se activaban y desactivaban cuando ellos querían. Y todavía quedaban, fíjate, algunas de esas banquetas en las que ahora se sientan los vigilantes. Juan, hemos visto una bóveda, antes de que nos explique Piedi sus impresiones y las del equipo, lo que estaban sintiendo en esta investigación oficial, lo que es la bóveda, lo que parecen unas criptas de ladrillo, ¿eso qué es exactamente? Allá abajo, claro, estaba la capilla, se cree que estaba por allá abajo,
había enterramientos, había un montón de... Vamos, se hicieron oquedades, porque ya hay cantidad de muertos, puede haber miles de personas enterradas. Hay que pensar que eso echó a andar en 1575, fue hospital general, hospital de caridad, fue hospital de sangre, fue un centro de prácticas de alumnos de medicina, donde se han hecho miles de autopsias. Entonces, todo eso iba para abajo. Entonces, abajo hay un sustrato de cráneos y de huesos. Entonces, algunos personajes importantes, como fue Fray Bernardino de Obregón, algunas monjas, algunas benefactoras que ayudaban haciendo obras de caridad, pues las enterraban en sitios un poco preeminentes en estas grutas. Entonces, esos ataúdes, esas cosas que se han cogido en algunos puntos concretos, pues eran un poco pues las personas más importantes que estuvieron allá, porque hubo ya hasta el capellán del rey estuvo enterrado allá. El resto de la gente, bueno, fueron osarios que se echaron debajo. ¿Y qué se sentía, Piedad? Cuando estabais allí, enseguida, por lo que pone en vuestro informe, da la impresión de que localizáis un foco de algo, una presencia. Lo importante estaba en esta zona. En esta zona, ¿veis? Por ahí es por donde les echaban la comida. ¿Les y echaban había la otra comida? también, sí. A los que estaban ahí moribundos. No, a los que estaban locos que los tenían encerrados ahí dentro. Porque esto fue manicomio. Claro, tú comprendes que habría que 50, por lo que nosotros hemos sabido, había 50 monjas. El hospital arriba, los locos abajo, las pobres monjas no daban. Y además en una de las visiones que tuvo Paloma, pues vio como uno de los que estos que estaban atados entró la monja y la monja no salió, claro. O sea, la dejaron pies ahí. Pues imagínate en qué condiciones estaban todos estos que consideraban locos. Pues que podían ser lo mismo epilépticos que locos, que pues gente, no sé, lo que te dé la gana. Pero todos esos juntos ahí abajo. Masificado. Tú fíjate la impregnación que tiene este lugar. ¿Y qué recuerdas de cuando el equipo llega y se instala, digámoslo, ahí, en esa zona prohibida para nosotros, en esta nueva investigación? ¿Qué sentís ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué habláis ahí? Piedad. Pues mira, aquí casi yo me quedo a pasar la noche, porque como verás que la mayoría de las que yo tomé, sobre todo esta parte de aquí, esa parte de ahí tenía como una impregnación muy fuerte. Entonces luego dijo Paloma que es que ahí había antiguamente las argollas donde estaban enganchados toda esta gente. Por cierto, Juan, has hablado de las dos pinceladas de la historia, pero es que algunas son muy potentes. Hay crónicas antiguas que podíamos recordar, fijaos qué impresionante, de cómo los madrileños veían este lugar en el siglo XIX. ¿Qué decían de él? No es cosa de ahora, ni de vuestras investigaciones, ni de las nuestras. Cómo en el siglo XIX se veía y se hablaba ya de misterio, no solo de locura y de muerte, de misterio. Se hablaba de misterio e incluso en algunas crónicas del tiempo lo denominaban como el hospital del terror. Quizá porque había muchos locos allá encerrados, porque había asesinos, porque ya dicen que se veían sombras, que se veían apariciones. Entonces la Ilustración española y americana, que fue una publicación muy potente del último tercio del siglo XIX y principio del siglo XX, escribía lo siguiente, decía: los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillentos, algunos casi moribundos, rostros empalidecidos por la enfermedad o, quién sabe, si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas, nunca explicables, apariciones y ruidos fantasmales. Es la queja de los propios enfermos. Esto decía la Ilustración española y americana de finales del siglo XIX. A finales del XIX, cosas inexplicables, apariciones, como algo cotidiano dentro de ese entorno hemos visto. Y aquí vemos otra cosa que nos sale al paso casi, que es esa escalera de piedra que va a parecer algo como muy normal y rutinario. A mí, no sé. Sí, no sé. algo mal. Te diré que por ahí energías. decían los de seguridad que bajaban las procesiones. Y claro, ahí fue cuando nos llamaron a nosotros porque, pues sencillamente porque se quedaban sin seguridad por la noche. Y eso Porque lo se vio les Juan. despedían uno tras otro. Es que que es normal, apareció el fenómeno ATA. Fue en esa ouija Claro, precisamente sí, cuando apareció el ATA. vaso se dirigió a la A, a la T y a la A. Luego después se volvió a manifestar y dijo textualmente: mi nombre es ATA y soy un paciente del hospital. Soy un loco peligroso y un asesino. Nunca se ha sabido, Juan, se ha podido investigar en torno a la identidad de ese tal ATA. Nunca hemos sabido nada. Los archivos no han arrojado luz. No quedan archivos prácticamente, y por ahí han pasado pero decenas de miles de personas, vamos. O sea, han pasado tantos miles y miles que es muy difícil, salvo de la época reciente, como el médico Livinio, pero claro, ya estamos hablando de 1938. Sí. Pero todo lo que fuera de época anterior a la guerra civil,
Vamos a ver, No en queda esa, archivo, en no esa queda- ouija que luego hace vuestro equipo, aparecen otros personajes y uno de ellos, que yo creo que esto es muy interesante, con todo lo subjetivo, repito, y polémico de la ouija, que no creo que sea ninguna prueba de valor, pero simplemente ahí está el dato. Aparece después del tal Ata un Livinio que se autoidentifica, Juan, como doctor de ese hospital y que da algunos datos que luego cuando investigáis tú dentro del organigrama del Reina Sofía os parece muy interesante. Sí, porque él dijo que era un especialista en pulmón. En pulmón corazón, sí. Pulmón corazón, que estaba ya trabajando. Quizá murió, quizá de contagio de tantas enfermedades que había. Y él dio algunos datos sobre la historia del museo. Y él dijo que ese museo había echado a andar ya definitivamente de 1575 a 1585. Dijo que el periodo de esos 10 años, 1575, repito, 1585, es cuando eso entra en funcionamiento y tal. No se sabía muy bien el origen de ese hospital. Entonces se investigó después, historiadores y tal, y se dio cuenta que efectivamente en ese decenio que el doctor Livinio había indicado era cuando efectivamente se puso en funcionamiento este hospital. O sea, que la reveló ouija, de casualidad, no dio un dato que no conocían los historiadores. una clave que no conocían los historiadores y que se corroboró, vamos, que se pudo investigar y corroborar a raíz de esa aportación. O sea, que las fechas que él dio fueron exactas. Montacargas, zona de Montacargas. Parece que tú estuviste rondando por todo el museo. Sí. Y yo no sé si podemos cotejar con Piedad Cabero Intentaba perderme. las zonas que daban unas sensaciones. Hemos hecho grabaciones, hiciste grabaciones, pero realmente sí que es verdad que hay algunas que se oye como un estertor, pero es tan difícil de escuchar que realmente no tienen categoría de prueba, ni mucho menos, y menos para los espectadores, ¿no? En diferentes ubicaciones. Yo recuerdo ahí estoy precisamente fuera, estoy en el jardín. Con visión francés. nocturna. Estuvimos en la tercera planta, además por donde nos dijo Juan que estaba la biblioteca y se oían esos sonidos que afectaban a los vigilantes, que oían por la noche sobre todo, esos crujidos y que luego sentían. Pues por esa zona yo estuve rondando sola mientras grababais otras partes del museo. Y sí que es cierto que al lado de los ascensores, casi pegada a la pared por donde solía estar la biblioteca, había como algo extraño, algunas energías, no sé si es sugestión o no es sugestión, pero lo cierto es que ahí estaba extraña. No sé si es porque estaba sola, no sé si era porque era la zona casi más oscura. Y también otro de los sitios es las escaleras. Cuando en esas escaleras veías los arcos Sí, y mirabas sí. para abajo Era un y poco estaban los impresionante. sótanos y para arriba, yo decía, esta zona, estas escaleras, Yo, de este verdad que hueco también. de Pero escalera quizá es porque muy eran como raro. una columna vertebral de lo más antiguo del edificio. No, y ¿Es porque posible? tenían mucha impregnación. O sea, tú date cuenta, todas las monjas subiendo y bajando, los enfermos subiendo y bajando, los muertitos subiendo y bajando, que los bajaban abajo. Porque claro, los bajaban a través de esa escalera, no había otro medio de comunicación entre planta y planta. Piedad, los montacargas, hemos hablado de ascensores, de zonas. Parece que ahí sí que incluso sois conscientes de que algo que contaban ya vigilantes, que incluso se llegaron a dar de baja por la presión a la que estaban sometidos. Estoy ahí justamente en uno. Donde esos los ascensores que donde los me decían que ascensores. se movían, sí. ¿Qué os pasó ahí en vuestra primera investigación? Pues verás, a nosotros nos habían hablado de los ascensores, pero nunca del montacargas. O sea, nosotros, incluso yo cuando grabé esto y aquello al final, pues no se me ocurrió qué era. Luego ya me explicaron, bueno, con todo el follón que se armó, porque esta puerta de aquí es donde estaba la maquinaria. La Sí. maquinaria es ahí donde estaba. Efectivamente. Bien, pues yo estaba justo en la conjunción, como si dijeras, de una de las galerías, esas así redonditas, aquí solo a mi lado y aquí estaban los montacargas. Entonces yo estaba haciendo tomada, tomaba aquí, tomaba allí, tomaba aquí. Y aquí me quedé un poco más, pero en ese momento avanzaba ya toda la plana mayor. Y en ese mismo momento en que yo estaba hablando con ellos, claro, no estaba filmando, el montacargas hace un ruido impresionante y claro, Sol y yo nos quedamos mirando como tontos y le digo, Sol, ¿se ha subido el montacargas? Dice, sí. Y en ese momento vino el jefe de de seguridad, que era el único que tenía la llave de la puertecita esa. ¿O se habían llamado desde una planta donde no había nadie? No. Sí, ¿cómo? Subía al tercero. Es que la manía que tenían es que subían al tercero. El segundo no le hacía ni caso. Pero al tercero llegaban todos. Entonces le llamaron al de seguridad, llegó el de seguridad y entró él, uno de los barbas no sé quién sería, uno de ellos, y luego José Luis, o sea, los físicos nuestros, José Luis y Lorenzo, que cabían justo porque es un habitáculo realmente muy chiquitín. Y entonces entraron ahí dentro, estuvieron cuchillando y cuando salieron dijo Lorenzo, es imposible, estaba quitado el relé y la electricidad. Y dijimos, Sol y yo, pues ha subido.
Una cosa más. Y tuvieron que subir a pie los 13, que ese es el problema grande que tenían ellos. Subir a pie hasta el tercero, mientras daban la ESO, para poderlo bajar. Claro. Y con los ascensores les pasaba lo mismo. Vamos a saber un poco más de testimonios que nos han llegado solo en esta semana de reapertura, entre comillas, de lo que ocurre, ¿no? Del suceso, del incidente del Reina Sofía. Pero, aunque sea realmente, sí me gustaría contar una cosa, que la cuente Juan, que es muy gráfica, ¿no? El Reina Sofía, con todo este pasado, se convierte en museo de lo más vanguardista. Si hay un elemento esencial que hace que el turismo vaya allí, es el Guernica. Bueno, pues con el Guernica hay una historia absolutamente alucinante que Juan vivió de alguna forma en primera persona, que no se ha publicado nunca ni se ha conocido. Me gustaría que lo contases al público. Sí, pues un martes se dio permiso a un fotógrafo para que hiciera sacar unas instantáneas del Guernica. Era martes porque él quería que no hubiera público. A veces televisiones, fotógrafos querían hacer sin ningún público para estar más tranquilos, con su trípode y tal. Entonces, ese día, como el museo es el descanso de personal, de vigilancia y demás, es cuando se cierra a todos los visitantes. Entonces se instaló allá su trípode y tal, solamente había un vigilante que le iba un poco acompañando, pero a cierta distancia, sacó varias fotos con carretes, los antiguos, y al ir a revelar, pues se encontró con que había una persona delante del Guernica, cuando ya no había nadie. Entonces él dijo, ¿qué es esto? Pero claro, se hizo un poco silencio sobre esto, pues como pasa a tantos periodistas, porque a lo mejor van a pensar que es un montaje o algo. Yo incluso a José Pastor, hizo uno de los mejores fotoperiodistas que ha existido en este país, pues que ha sido compañero mío, vamos, en Arriba, en El Caso y demás, le comenté una vez el tema. Y también hizo algunas imágenes. Y él también me dijo que observaba algunos fenómenos extraños, que a la hora de revelar y tal, veía como algunas sombras, como algo que había ya, pero no las divulgaban, porque claro, la gente puede pensar que es montaje. Y esa sombra, además, Juan, permíteme, no estaba mirando al cuadro como un visitante, no, sino que miraba al fotógrafo. Miraba al fotógrafo. Lo que pasa es que esto, claro, aunque no se llegaron a publicar, sí se corrió la historia. Testimonios. Raquel García Blanco, que además nos permite dar su nombre, ella es profesora de lengua y dice que ella ve una de esas apariciones precisamente por las escaleras. No sé si recordarás cuando nos llega un primer mail a la radio, a Milenio 3, en el que nos dice que ella tiene la visión de una especie de monja como vestida de antigua a la que no ve los pies, parece que va flotando. Hemos contactado con ella, nos ha hecho llegar más datos, que en el año 86 es cuando ella visita el Museo de Arte Reina Sofía, se abrió como tal al público y que ella acude a verlo. No había oído nunca hablar de que allí pasaban cosas extrañas, que es un dato a su favor, y mucho menos de esas apariciones. Pero sí que es cierto, y te voy a decir cómo nos cuenta ella con sus propias palabras la descripción que hace de esa religiosa. Una religiosa con hábito oscuro, gran delantal blanco y tocas blancas en forma de teja, sin pies y bajando por una escalera. José, su padre, trabajó allí, era practicante cuando era el Hospital San Carlos. Dice que era un hospital terrible, que lo que le ha contado su padre es que aquello era horroroso, que por esos grandes pasillos se acumulaban las camas, que estaban todas seguidas, que estaban hacinados los enfermos y que eso era terrible. Dice que no ha trabajado en un hospital peor en su vida. Así su padre. Que lo recordaba así, que era un hospital donde se sentían mal. También nos hacían llegar sensaciones. En la parte administrativa, Ana Valleter va un día a ver a un amigo que trabaja allí. Este amigo la deja sola en un momento dado en un gran despacho, pero a los pocos minutos vuelve y le dice, bueno, no tendrás miedo de quedarte aquí sola. Y ella dice, yo, ¿por qué voy a tener miedo si es un museo? Aquí no pasa nada. No sabía absolutamente nada de los fenómenos que allí ocurrían. Y fue a cerrar la puerta y dice que ella sintió un acongoje total, que se quedó en la silla completamente rígida, agarrada a su bolso, sin poder moverse, llena de miedo, y que hasta que no volvió su amigo no pudo levantarse. El amigo entonces la coge para bajar en el ascensor y esa persona que trabaja allí le dice, no, mejor no bajamos en el ascensor porque aquí pasan cosas. Bajan por las escaleras, ella le dice, bueno, tengo que ir al baño, mira, mejor vamos fuera a una cafetería porque es casi mejor. Y ya en la cafetería es cuando le cuenta toda la historia de Ata, de las apariciones que tienen, de la gente que ha visto, de los ruidos que se escuchan y que era, vamos, Vox Populi dentro de todos los trabajadores del museo. Un detalle, van a ver algunos de los testigos que han querido dar la cara y nos han contado cosas desde dentro y desde fuera del Museo Reina Sofía. ¿Qué sensación tuve? Pues la sensación de que habían muchísimos ojos observándome,
además de un modo muy hostil, amenazante. Sí, la sensación básica que tenía fue esa, la de sentirme un poco amenazada, una situación que me dejó congelada en la silla. En otras circunstancias yo me hubiese levantado, hubiese empezado a mirar por las estanterías los libros, a ver qué había o qué no había. Me sentí totalmente incapaz incluso de moverme. Me quedé sentada en la silla, abrazada al bolso, creo que con la mirada clavada en el suelo o en el mismo bolso, y así estuve todo el tiempo, sin atreverme casi ni a respirar. Era un sitio que a toda la gente que estábamos allí nos causaba muy mala impresión, no nos gustaba, no esquivábamos incluso la mirada, era un sitio desagradable de ver. Te daba esa sensación de que al girar la cabeza veías a lo mejor una luz, de como si se moviera gente por dentro y luces. Claro, si me preguntas, ¿eran luces naturales? No te lo puedo decir. Y nos queda una cosa. Piedad, ¿cómo fue la reacción de las personas del museo? ¿Cómo fue acogido este informe? ¿Estaban de acuerdo con vuestras conclusiones de que había algo extraño? La verdad es que no nos dijeron nada. Nosotros entregamos el informe, que era pues, un informe bastante amplio, no tan amplio como el de Linares, que se nos lo pidió la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues se le oímos, no supimos nada más, hasta que alguien le llamó, un periodista le llamó a Sol, a decirle, oye, que vuestro informe está en Diario 16. Claro, nos quedamos chocadísimos y entonces inmediatamente pues lo que queríamos era dar razón de que nosotros no habíamos dado puerta abierta a este asunto, como no hacemos nunca, sino es con permiso de la gente a la cual nosotros hemos visitado, hemos hecho las investigaciones, o han saltado a los medios de información por un sistema u otro, como puede ser el Baúl del Monje, que lo sacaron ellos mismos, como puede ser Arganda, como fue una cantidad de sitios, sí, donde nosotros ya podemos hablar, ¿no? Porque ahí ya se ha roto la confidencialidad, totalmente, claro. Hubo una filtración, Juan, llegó a Diario 16 y el impacto en la prensa nacional fue tremendo. Sí, pues claro, este tema había permanecido siempre un tanto oculto debido a una cerrazón informativa existente en ese museo. Quizá pues sus dirigentes han pensado que estos temas paranormales que ocurren ahí pues no encajan con ese espíritu de progresía. Cuando muchas veces es al revés, la gente visita más esos lugares donde presuntamente pasan cosas extrañas. Por supuesto que sí, pero ellos no lo consideraban así. Y entonces siempre han tratado de que esto no se divulgara, de que no se dieran permisos para estos reportajes, de que no se bajara a los sótanos, o sea, un poco, como que es un tema un poco tabú, porque lo consideraban, pues eso, volver un poco a la España negra. Cuando quizá la España negra estaba con ellos ejerciéndose con este retorno a la censura, ¿no? A no poder divulgar estas cosas. Has dicho censura, Juan. Tú como persona integrante del organigrama del, vamos a decir, gabinete de prensa del Reina Sofía, durante 19 años, ¿sentiste que sobre el tema del misterio y las apariciones había una especial inquina? Por supuesto que sí. O sea, incluso hasta desprecio por parte de los medios pues, que se interesaban por estos temas, ¿no? O sea, querían que de esto no se hablara absolutamente nada, este tema no existía, vamos, casi como si allá no hubiera habido nunca un hospital, sin olvidar que ese centro está erigido pues, sobre una gran necrópolis, y que debajo hay miles y miles de muertos, de historias, de espíritus. Pues con ese apunte final de alguien que desde dentro, yo creo que es el valor de este reportaje, nos permite conocer más. Rematamos una historia que desde luego, como todas las del misterio real, nunca acaba de terminar. Nunca hay un punto final, siempre son puntos suspensivos, ¿no? Parece que las nuevas decoraciones incluso han como dado un reconfortamiento a la escenografía del Reina Sofía. Pero es verdad, hay que decirlo, que en algunos puntos estoy seguro que todos los aquí presentes sentimos cosas muy parecidas. Pero esto es historia de la parapsicología española y queríamos de alguna forma reafirmar que esto no se olvide, agradeciendo de nuevo esa luz verde que hemos tenido para contarles el tema desde dentro y en la noche, que es bien peculiar. Estoy seguro que muchos amigos que hoy trabajan en el Reina Sofía están esbozando una sonrisa porque saben las cosas que pasan, pero no pueden hablar. Aquí, personas valientes lo han hecho, han hablado. Desde el punto de vista de la investigación, como Piedad Cabero, de una investigación oficial, repito, y desde dentro, en su tiempo, del museo. Os agradezco muchísimo la visita. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Gracias, Piedad. Gracias, Juan. Hasta la próxima. En fin, resolveremos el misterio. Parece que son muchísimas personas, muchísimos amigos los que han visto cosas. Tal vez, a lo mejor, hay más gente que a partir de ahora se atreva a contarnos más historias de esas 4 paredes del Reina Sofía. A partir de ahora. Y yo estoy seguro, a pesar del temor lógico, que no va a dejar de asistir público al Reina Sofía
sino que incluso algunos van a ir a mirarlo con otros ojos. Vamos con otras imágenes. Vamos con imágenes de espectadores. Continuamos con el programa con escenas, imágenes rotundas e increíbles. ¿Les están viendo? Viajamos ahora hacia Siberia, muy lejos, un lugar inhóspito, repleto de misterios de la antigüedad y del presente. Una filmación muy polémica que de verdad yo creo que está muy bien hecha. Véanla. Captada en un pequeño pueblecito de Siberia, 2 chicos jóvenes dicen que iban con su perro y que pues, olió algo extraño y empezó a escarbar en la nieve y se encontró, fíjate, ahí está, con este ser. Al parecer un ser extraterrestre había tenido, vemos que hay como un amasijo de hierros cerca, algún problema con su nave voladora. O sea que esto no es leña o árbol. No. Esto es artilugio. Un artilugio. Él ha tenido un accidente porque, como vemos, tiene una pierna amputada. Está muy bien hecho. Es un ser que ya está sin vida. Dicen que medía entre 85 centímetros y 1,10. Bueno, como decía Javier Sierra la semana pasada en los archivos del FBI, que eran los auténticos seres de los que hablaban los informes secretos. Claro, Más precisamente pequeños. la prensa rusa lo relaciona con esa información de la que estás hablando, Iker. Ha dado la vuelta al mundo esta filmación, estas imágenes fueron subidas además a YouTube enseguida y se hizo, uno de los vídeos más seguidos a nivel mundial. Pero es que porque es curioso, la gente porque creía la que cabeza, por fin teníamos un ser extraterrestre. Es que cuidado, la cabeza está muy tiene bien una hecha. expresión que no es... Yo no sé si esto es una maqueta o un muñeco, me parece muy bien hecho. Y además tiene, recuerdo también, la semana pasada, los fantasmas del hielo. Y hay como una especie de coloración muy especial de la carne congelada. Y es que es verdad que parece carne congelada, no parece la textura de las sustancias. No vas desencaminado. ¿Ah, no? No. Esto es una broma. 2 chicos, 19 y 18 años. Al parecer se aburrían. ¿Y qué hacen? Pues fíjate cómo lo hacen y gastan una broma. Un maniquí con masa de harina hacen el interior. Pero por fuera, hablabas tú de esa carne que parece de verdad una textura. Piel de gallina. Recubren todo este muñeco con piel de gallina para que parezca verdaderamente que es un cadáver congelado. No me lo puedo que creer. con la nieve se ha quedado así, mira. Muy bien hecho. Oye, pero estos como tipos, si fuera Juan Villa. Estos tipos, es decir, son los Juan Villa siberianos. Sí, exactamente. Carne Han de hecho gallina. creer a medio mundo que por fin teníamos un extraterrestre. Y mucha gente lo ha creído. Y mucha gente lo ha creído. Porque cuidado, nosotros podemos comentar que yo he dicho que me parece excepcional, o sea, no me parecía un muñeco normal, a ojo de buen cubero. Hay que tener cuidado con la información que copa el ciberespacio, de alguna forma, porque nosotros podemos pensar muy ufanos, está claro, ¿no? Es una broma, pero luego, como todo queda, estas noticias vuelven a surgir, ya se pierde la pista de quiénes son los creadores, y hay muchas personas en el mundo que creen, están pasando cosas reales, extraterrestres. Esto puede que sea un rebrote dentro de 10, 15 años. Han tenido de todas formas una idea magnífica. No, desde luego está hecho. Lo han hecho pasar verdaderamente como... impresionante, de Pero verdad. esto recuerda a los pollos que rellenaban las abuelas, Sí, que sí. se quedaba solo la piel y lo van rellenando. Pues lo mismo han hecho, pero dándole la forma de este ser que ha captado la atención de medio El mundo. extraterrestre relleno de harina en Siberia, de verdad, magistral en cuanto a su ejecución. En cuanto a misterio, el misterio de cuánto artista con cuánto tiempo, desde luego. Vamos con una imagen, cambiamos radicalmente de tiempo porque nos vamos al pasado. Nerea Gómez, Madrid, nos decía que revisando fotografías antiguas se encontró con esta, un familiar. Pero detrás hay una cosa Sí. que no coincide, porque vamos a ver, o el familiar era gigante o esta niña es diminuta. Sí. Ahí la tenemos, parece una niña, ¿verdad? Es que yo en un principio La pensaba cabeza. que era un orificio dentro del tabique. No, pero si se la ve hasta el vestidito, sí. la patilla, la oreja, se la ve perfectamente que ¿Sabes es a qué una me he niña recordado? pequeña. Vamos a verla ampliada. Me he recordado a la típica estampa, precisamente, de los fantasmas japoneses, sobre todo llevados al cine, el típico niño agazapado Sí. que el mundo del terror nipón ha creado como icono. Bueno, pues hay ahí, con el pelo bien opaco, me recuerda al de Quién puede matar a un niño, el niño de Quién puede matar a un niño de Chicho Ben Serrador. Ujú. Y bueno, ¿y una explicación o no?
Pues vamos a ver, Guillermo nos dice que en esta foto hay varias cosas que no coinciden, que puede ser por la perspectiva que está tomada la foto, que a lo mejor ha hecho ver que la niña parece más pequeña cuando en realidad es normal, o también dice que como no hemos podido destacar ningún rasgo de esa pequeña, que puede ser cualquier otra cosa, y los efectos ópticos, nuestros propios ojos, crear la imagen de una niña ahí cuando realmente no lo es otra cosa. Algo físico es, porque mira, si lo ponemos en negativo, Madrid, es Madrid. Un descampado. Y no podemos resolver 100% la fotografía porque algo no está bien. La pared parece que está ahí, ¿verdad? La niña está un poco más acá, los arbustos, y él como elevado. Tiene que ser algo en los ángulos de la imagen de la fotografía que no coinciden, porque si no, no lo podríamos explicar. Posiblemente es una niña real porque se ve que algo físico parece que hay allí. Bueno, pues una niña real, por desgracia, solo 13 años, era Carolina Llauradó. Su nombre, desde luego, yo creo que ya nadie la recuerda, excepto seguro los familiares. Pero fue casi una sombra, fue un misterio español. La historia de un atropello. ¿Recuerdan ustedes la famosa serie Twin Peaks? Un misterio en torno a una muerte. Pues Carolina Llauradó y su percance están a la altura. Pasó en España y por eso casi nadie lo conoce. Nosotros lo recuperamos esta noche. Pero además hay muchas más historias que queremos contarles. Muchas más cosas sorprendentes sobre el poder magnético de algunas personas. Personas que son capaces de dominar una ciudad entera, como si tuvieran una fuerza que viene de dentro incomprensible. Que son capaces además de que otros hagan locuras increíbles, incluso den su vida. Vamos a hablar de uno de los más extraños individuos que ha habido en el mundo. Creo que es la hora perfecta para viajar al pasado y conocer la biografía de un personaje fascinante y al mismo tiempo casi diabólico. Uno de los primeros predicadores del fin del mundo que convenció a su entorno y que llevó a una ciudad próspera y rica casi al cataclismo. Es curioso porque estamos muy cerca del 2012 y según informan algunos gobiernos y agentes de inteligencia, se está multiplicando exponencialmente la presencia de nuevos mesías. En Florencia aún es fácil escuchar en las callejas viejas a personas que dicen: eres un auténtico Savonarola. Y con ese nombre definen a alguien despiadado, pero alguien que se convirtió en ser poderosísimo. Mezcla de hombre y casi de Dios, o de demonio, quién sabe. Savonarola, como digo, es el ejemplo de individuo que de pronto convence a una multitud, decenas de miles de personas, por objetivos realmente atormentadores. Buscaba el dolor, buscaba la laceración, buscaba la expurgación o expiación de pecados de las formas más trágicas. ¿Consiguió su objetivo? Es una historia de fuego, de sangre y casi de hipnotismo y de misterio. Fuimos a Florencia para contarlo todo. Esta es la biografía, esta es la corta pero trepidante historia del monje diabólico, Girolamo Savonarola. Me he trasladado hasta el florentino convento de San Marcos para contarles la historia de un personaje que a mí me impresionó. Girolamo Savonarola, un fraile revolucionario, no dejó indiferente a nadie en la Florencia del Renacimiento. Para los Medici la Iglesia fue un problema, incluso llegaron a llamarle anticristo. En cambio, para otros tenía revelaciones divinas, anunciaba incluso el Apocalipsis. Lo cierto es que en este claustro de San Marcos él tendría un final bastante infeliz. Justamente en este lugar fue arrestado Girolamo Savonarola. Vayamos a conocer su historia. Girolamo Savonarola provenía de una noble familia de Ferrara. Comenzó sus estudios teológicos a muy temprana edad e ingresó en la Orden de los Dominicos, la cual no abandonaría ya hasta su muerte. Enseguida se convirtió en un personaje muy conocido en toda Italia, tanto por sus críticas hacia la corrupta Iglesia como por sus vehementes sermones en los que arremetía contra la falta de fe
y por no ser amigo ni de las fiestas ni de los lujos. Tras visitar numerosas ciudades italianas, en las que aseguraba haber comenzado a tener visiones y revelaciones divinas, fue enviado a Florencia. Allí se encontraría con una sociedad corrupta, excitada por el paganismo, los excesos del lujo, las joyas, el dinero y el sexo. Desde el año 1491, en el que Girolamo Savonarola es prior de este convento de San Marcos, estas serían sus estancias, su celda, en la que contamos con un pequeño despacho. Aquí Savonarola se sentaba para orar, para meditar y también para escribir algunos de sus libros. Sus obras, todas ellas muy polémicas, fueron creadas en este escritorio que él utilizaba continuamente, sobre todo por las noches. Accederíamos después a sus estancias más privadas. En estas pobres 4 paredes ni siquiera había un camastro donde el dominico podía acostarse. Lo hacía en el suelo. Su voto de pobreza y su teoría de que así iba a purgar mejor sus penas hacían que durmiera en el suelo. Además, para purgar los pecados, el cilicio. Este es el original que utilizó Savonarola para martirizarse. La sociedad florentina enseguida se vio dividida entre aquellos que apoyaban al dominico y los que seguían las consignas de Lorenzo de Medici, el gobernador que financiaba numerosos artistas heréticos, el hombre que celebraba fiestas lujosas donde las gentes se abandonaban al vicio y al libertinaje. Su inquina contra algunos miembros de la Iglesia se centró en el Papa Inocencio VIII, del que decía que era el más vergonzoso de toda la historia, el que había cometido mayor número de pecados e incluso llegó a afirmar que era la reencarnación del mismísimo diablo. Las pláticas del fraile, entre lo místico y lo histérico, cada vez eran más seguidas. Miles de personas, hasta 15.000, llegaron a agolparse en los templos para escuchar las palabras que, según aquel hombre, le dictaba la divinidad. Todos querían escuchar la terrífica predicatio. Me encuentro en la sala capitular del convento de San Marcos. Detrás de mí están los magníficos frescos de Fra Angelico. Y justo tras estas 4 paredes, Girolamo Savonarola impartía sus más vehementes sermones. La gente se encogía ante las palabras del sacerdote. Este hablaba de epidemias, de fin de los tiempos, del infierno. Las mujeres caían directamente desmayadas por esas palabras tan fuertes que el sacerdote aseguraba dentro de poco se iban a cumplir. Savonarola profetizó algunos acontecimientos que helaron la sangre de los florentinos. Aseguraba que la desolación, la miseria, las plagas y la muerte, en forma de una gran epidemia, acabarían con los pecadores. Y poco a poco, algunas de estas profecías se fueron cumpliendo. Pero había una forma de salvarse. Debían renunciar a sus riquezas, vestir decentemente, acabar con la sodomía, volver a las enseñanzas de Cristo y realizar terribles ayunos para purgar los pecados. Algunos hombres incluso llegaron a castrarse para así ser más puros. A lo largo y ancho de Florencia se pudieron ver inmensos fuegos, piras públicas que pasarían a la historia con el nombre de hogueras de las vanidades. Allí los pecadores iban arrojando sus joyas, sus lujosos vestidos, los caros muebles, las cuberterías de plata. Los pintores, como Botticelli, echaban a las llamas sus obras heréticas, mientras una horda de niños seleccionados por el fraile se encargaban de denunciar a aquellos que pretendían esconder sus miserias. Ante tales acontecimientos, el Papa Alejandro VI puso en duda la misión divina del fraile, y el 13 de mayo de 1497 excomulgó a Savonarola por predicar una doctrina censurable. Poco a poco sus seguidores fueron abandonando a Girolamo.
Algunos pedían que realizara un milagro para seguir creyendo en su línea directa con Dios, pero el profeta poco pudo hacer. El 8 de abril de 1498, una multitud de personas contrarias al fraile invadió el convento de San Marcos. Iban ataviados con palos y armas para acabar con aquel falso profeta que les había hecho creer en el fin de los tiempos. La señoría también se presentó en el recinto con una orden de arresto contrarreligioso, que inmediatamente fue encarcelado en las celdas del palazzo. Tras 42 días de crueles torturas y agonía, fue declarado culpable de traición a la República de Florencia, de crímenes contra el Estado, herejía y cisma. Su pena, ser ahorcado y quemado públicamente, despojado de su hábito. Me he desplazado hasta la Piazza de la Signoria. Durante la época del Renacimiento, Girolamo Savonarola realizó aquí sus ya famosas hogueras de las vanidades. Grandes piras donde quemaba todo tipo de lujos, joyas, cuadros de grandes maestros y también algunas obras heréticas. Pero justo en el lugar en el que me encuentro, el 23 de mayo de 1498, después de ser torturado durante 42 días, fue quemado en pira pública. Los restos del profeta inmediatamente fueron recogidos de la pira, ya que las autoridades no querían que sus pocos seguidores conservaran siquiera unas reliquias. Inmediatamente las cenizas fueron arrojadas al río Arno. Así acabó la vida de un hombre que no dejó indiferente a la Florencia del Renacimiento, un profeta para algunos y un loco para otros. Lo cierto es que paseando por San Marcos aún se puede sentir su presencia en algunos siniestros pasadizos. Ocurre en no pocas ocasiones que cuando uno persigue una historia, una biografía, como en este caso, resulta que al paso van surgiendo otros misterios, otros enigmas que tienen que ver con ese individuo, pero que al final se transforman en otras cosas apasionantes que ahora les vamos a contar muy brevemente. Yo me preguntaba, después de ver este reportaje, Carmen, Savonarola sigue siendo un icono de Florencia, pero parece que tan temido y odiado por algunos como, ojo, idolatrado por otros. Hay gran parte de la sociedad florentina que quieren olvidarlo por todo lo que hizo allí, por cómo acabó con esos grandes lujos, con esas fiestas, y otros, en cambio, que apoyaban, en cierta forma, lo que hizo Savonarola en una época donde todo se basaba precisamente en eso, en la riqueza, en el sexo, con lo cual la sociedad florentina sigue estando dividida. Lo cierto es que era un personaje que impactaba, sobre todo por su físico, porque él, pues las características físicas que tenía eran rudas, tenía una gran nariz aguileña, unos labios bastante gruesos, incluso dicen que iba un poco jorobado, con lo cual cuando daba esos grandes sermones en los que anunciaba el fin del mundo, la gente caía rendida a sus pies, pero literalmente, incluso mareadas las mujeres. Decía que esos grandes fuegos, grandes epidemias, grandes enfermedades iban a acabar con esa Florencia corrupta. Y entonces, cuando se le veía en el púlpito dando esas arengas tremendas de que el fin de los tiempos estaba muy cerca, pues la gente no se lo podía ni creer. Además, en esas estancias que hemos visto en el convento de San Marcos, él las recorría rezando con rosarios, él se flagelaba. Hemos visto también algunas de las reliquias que se ponía. Era impresionante, la camisa con sangre que se conserva ahí de Savonarola, que se la ponía después de hacerse laceraciones para sufrir todavía más, para purgar los pecados de esa sociedad corrupta de Florencia. Hablando del convento de San Marcos, ahí encontramos otro misterio muy interesante que tenemos que contarles, pero estoy recordando otro de los motivos que nos empujó a ir a Florencia y a recorrerla en su cara más tenebrosa y más oscura, esa que no sale en casi ninguna guía, el monstruo de Florencia, ¿se acuerdan? Un montón de muertos en la cuneta, amputaciones, y una de las teorías, y que mantuvo la policía durante mucho tiempo, fue la presencia de un sacerdote, de un cura, que, recordando a Savonarola, había intentado ser un nuevo justiciero
y por eso se encargaba de matar a parejas que hacían el acto sexual justo en ese instante, como para dejar la marca, ¿no? Condenarles. Y se ha hablado en Florencia en más de una ocasión de pequeñas sectas o grupos seguidoras de la doctrina de Savonarola, o sea, completamente opuesto al lujo, a las fiestas, a lo material, a las orgías. Y hablando de orgías y hablando de sectas, resulta que pudimos grabar tranquilamente, como pocas veces se hace, el convento de San Marcos, en Florencia, en una zona no muy transitada. Era impresionante ver los frescos de Fra Angelico. En cada una de las celdas. Un fresco diferente y tremendos todos ellos. Lo recorríamos cámara en mano, nos dimos unos cuantos paseos y no me lo podía creer. 100 celdas con obras de uno de los pintores más importantes de la historia universal del arte. Pero había una celda, y lo tenía aquí, mientras veía el reportaje de Savonarola, digo, yo tengo en mi cuaderno apuntado algo que quiero que compartan con nosotros. Esta manía de apuntarlo todo. En la celda 17 y 22 resulta que hay en el suelo algo que las piquetas una vez más han descubierto, como pasó en el Reina Sofía, por sorpresa. Resulta que era un suelo falso. Resulta que debajo de aquel convento donde estuvo Savonarola hubo una secta, los Silvestrini. Sabemos poco de ellos. Sabemos que fueron los fundadores los que pusieron las primeras piedras sobre las que ahora se levanta ese templo de San Marcos. Y sabemos que fue hacia el año 1300 y que al parecer era pues una sociedad religiosa, pero bastante secreta, y que realizaban algunos actos pues que no tenían mucho que ver con lo que predicaban. Pero es que es muy curioso que bajo el mismo suelo, sin Savonarola saberlo, o sí, donde él empezó a imbuirse de esa especie de visión de fin del mundo, bajo ese suelo falso de piedra, resulta que unos años antes, bastante tiempo antes, estuvieron los Silvestrini, que fueron abolidos por bula papal. Fíjense en qué año, 1333, perseguidos, muertos en vía pública, quemados en pira, por sus orgías, corrupción y extrañas pinturas donde interpretaban la Sagrada Escritura a su forma. Entramos en una de las salas con nuestro compañero Marcos Macarro y le dije, ¿qué hay ahí? No sabíamos muy bien. Resulta que los arqueólogos han descubierto, como están viendo ahora mismo por accidente, que bajo el suelo había una especie de catacumbas y allí estaban las pinturas secretas, las pinturas apócrifas, con un Cristo lacerado, terrorífico en su expresión, quizá hecho así es profeso. Luego hay unos ángeles, una especie de religiosos, todo eso oculto durante siglos. Se acaba de descubrir. Espectaculares que yo creo que si además siguieran excavando se iban a encontrar con todas las paredes de ese templo primitivo, claro, llenas de estos frescos que son, pero parece que tampoco obras de excavar arte. Mucho. No, lo quieren dejar como una muestra de que sí, eso estuvo allí, pero no quieren seguir con las obras. No sabemos tampoco por qué. Un misterio más que le añade a esta especie de secta herética que había en aquella época, en el año 1300. Y por supuesto nosotros fuimos a la celda 17 y 22, metimos nuestra cámara en ese orificio que conectaba con los falsos subsuelos del mundo de los Silvestrini, y ahí miramos fijamente a los ojos de las pinturas que llevan prácticamente 700 años en la oscuridad absoluta. Sobre ese suelo, sobre ese mundo, sin saberlo, llegó la inspiración de Savonarola. Quizá tenga algo que ver. Nosotros así se lo hemos querido contar, para remachar esta historia de una de las biografías más inquietantes e intrigantes de todos los tiempos. Da mucha pena ver a Botticelli y grandes artistas del Renacimiento rompiendo sus cuadros, convencidos de que eran unos pecadores. Vamos ahora con otra historia completamente diferente, con historias de la historia, las que pasan cada día, las noticias, la actualidad. Y hasta aquí. Sobran palabras para describir lo que ahora mismo estamos todos viendo, ¿verdad? Una muchacha encadenada, ¿por qué? Con una cara de odio, de violencia, le llaman niña embrujada, y tenemos que saber más. Ocurre en Perú, creo, Carmen. Es en Perú, se llama Blanca Giovanna, tiene 17 años, empezó a sentirse mal y a comportarse de forma extraña con su familia, gruñía, decía palabrotas, intentaba incluso agredirlos, citaba recurrentemente al demonio y hablaba, como hemos visto, con voz muy ronca. Sus familiares creyeron que estaba poseída por el diablo y, para que no se hiciera daño,
ni se lo pudiera hacer tampoco a los demás, decidieron encadenarla a los barrotes de su habitación. Según algunos vecinos, la chica había realizado la ouija hacía unas semanas y por eso ahora está en este estado. La ciencia, en cambio, cree que se trata de una esquizofrenia. La familia, que es muy pobre además, ha solicitado ayuda a las autoridades puesto que no pueden cuidar de ella. Y como vemos, Iker ha sido ingresada en un centro psiquiátrico. Al parecer, ya el año pasado estuvo allí una temporada porque tiene una serie de alucinaciones, de percepciones extrañas que los médicos dicen que se tardarán en curar y que por el momento es peligrosa, claro, porque agrede a los demás. Como Pero siempre, encadenada, el debate entre la ciencia y la religión. Ahí los familiares apuntan que es algo más que una enfermedad, que es una posesión en toda regla, y en cambio los médicos dicen que esto con medicinas y terapia se cura. Y al final lo realmente un poco macabro, ¿no? Encadenada en su propia casa en Jaén. Corría a riesgo Perú. su propia vida, Iker, porque intentó lanzarse por la ventana en varias ocasiones y también para que no lo hiciera tuvieron que agarrarla con esas tremendas cadenas. Corre peligro, hay que decirlo, la vida de quien se tope con este animal que vamos a ver, aunque por fortuna creo que humanos y arácnidos de semejante pelaje y tamaño no hemos concebido nunca sobre la Tierra, menos mal. Un equipo de científicos ha hallado el fósil de una araña que vivió hace 165 millones de años en el norte de China. Se trata de una araña dorada o de seda, llamada néfila, cuyas patas alcanzan los 15 centímetros de largo. Según el profesor Paul Selden, de la Universidad de Kansas, el fósil fue encontrado en ceniza volcánica, al fondo de lo que alguna vez pudo ser un lago, y está tan bien conservada que se pueden ver los pelos de las patas y hasta los sensores capilares que utilizan para detectar las vibraciones en el aire. Actualmente los esfuerzos de los investigadores se centran en comprobar si ya en aquellas épocas se generaba el dimorfismo entre machos y hembras, pudiendo alcanzar estas últimas un tamaño 5 veces superior al de los machos. Escalofriante la escena de esa araña perdida en el tiempo, millones de años, claro, estoy calculando que prácticamente como ese maravilloso amonite que llevas ahí, pues de esa misma época, la araña impresionante de 15 centímetros, imagínense su, digo yo, mortal picadura. Hablando de bichos, entre comillas, prepárense para lo que viene la semana próxima. Antes de eso, más cosas que tienen que ver con hallazgos. Hablábamos de debajo del suelo de Florencia, y es que en Italia lo de encontrar templos perdidos es casi rutinario. En esta ocasión ha sido en Nápoles. Ha aparecido debajo de un basurero ilegal un mausoleo romano del siglo II después de Cristo. El desconcertante hallazgo ocurrió por casualidad, cuando la policía financiera comenzó a remover escombros que se habían depositado allí ilegalmente. Los agentes descubrieron una alcantarilla que llevaba a un subsuelo donde se encontraba un verdadero mausoleo romano que aún conserva restos de decoraciones y hasta estucos. Se cree que la mayor parte de las decoraciones que existían en este monumento funerario fueron arrancadas y vendidas por los llamados tombaroli en el mercado negro, aunque los expertos no descartaron que pudiera haber otras ruinas u objetos de valor histórico en otros ambientes del mausoleo actualmente inaccesibles. Maravilloso Nápoles y truculento Nápoles, porque ya verán en Mundo Insólito la noticia que viene ahí en la capital de la Campania. Vamos con eso, con Mundo Insólito, y prepárense porque, en fin, da miedo pero de verdad. Decía bien Iker eso de que una noticia terrorífica nos llegaba desde Nápoles. Y es que un carnicero napolitano ha sido detenido. ¿Por qué? Pues fíjense, porque han encontrado en su tienda, a la cual ya han llamado la tienda de los horrores, carne de hace 10 años, caducada hace una década. Pero no solo eso, sino que la pasta también lo estaba, los productos lácteos, las aceitunas tenían una capa de moho de varios centímetros encima de ellas. Ahora, claro, ha sido arrestado por ir en contra de la salud pública. Y en Rusia, fíjense lo que está sucediendo. No es la primera vez que ocurre en el mundo. Filmación de extrañas luminarias, extrañas esferas azules. Para algunos, auténticos objetos volantes no identificados. En cambio, para otros, fenómenos naturales. ¿Pero qué provoca esas luminarias azuladas? Por el momento, nadie lo ha podido explicar. ¿Fenómenos meteorológicos? Bien, ¿pero de qué tipo? ¿Quién nos lo puede explicar? Y acabamos con una lección que nos da la naturaleza. En este caso, un perrito de 4 meses es atropellado.
unos desalmados los que lo atropellan, en vez de llevarlo a un lugar para que lo curen, es arrojarlo a un basurero. Un ojo fuera de la órbita y también una pata rota. Casi moribundo, él se lamentaba entre las basuras. Pasa un coche por allí. Dentro va un perro, un boxer que se llama Duque. Se pone histérico. La dueña no sabe qué pasa. Para el coche y tiene que salir el perro porque venga a arañar la puerta. Deja que salga del vehículo y va directamente al contenedor donde está su pequeño amigo. Gracias a él, este cachorrito se ha salvado. Y ahora que parece que estamos afrontando la época del calor, del buen clima, quiero recordarles la historia de un verano muy especial, inolvidable. Un verano con auténticos enigmas volantes no identificados. Lo hacemos en la hemeroteca. Fue un verano muy impresionante, muy caliente en el aspecto ufológico, muy especial, el de 1968. Van a ver una portada realmente rotunda, espectacular. Diario ABC, el más vendido en aquel momento, hace 43 años. Y es muy curioso porque no había prácticamente ni pie de foto. O sea, valía la imagen. ABC y a toda portada un triángulo extraño que sobrevoló Madrid. Y con las personas mirando hacia el cielo y reflejando la luz del sol, aunque ya caía prácticamente la tarde. Es el día 6 de septiembre cuando aparece en todas las portadas. La más espectacular, esta, por supuesto. Pero vean la siguiente imagen. Ediciones especiales, se agotaron los periódicos en la capital de España. Un objeto volador no identificado en el cielo de Madrid. Luego se intentaron dar muchas explicaciones, pero fue como un chispazo, un inicio a lo que fue todo un verano lleno de incidentes, más espectaculares, menos, con testigos importantísimos como pilotos, con humildes y sencillos campesinos, con niños que estaban viendo algo. Bueno, casos con fotografías, primeros periodistas en España que se desplazan al lugar de los hechos. Parece que todo el país está viviendo una auténtica psicosis ovni. Casos como el de esta niña en Sanlúcar de Barrameda. Cándida Sumariva, así se llamaba esta niña que decía que desde la puerta, ahí vemos de la casa de su abuela, pues estaba allí pasando unos días y ve un objeto volante no identificado. Pero no solo eso, vemos cómo la niña está señalando, ¿verdad?, al lado de un pequeño árbol. Y aquí las huellas que dejó aquel supuesto objeto volante, porque al parecer la niña ve incluso cómo aterriza esa especie de luminosidad. Y lo cierto es que dejó unas huellas. Pero sigamos, es que día a día, y solo tomando la ABC, todos los periódicos igual. Pero vamos al más representativo, el que más influencia tenía en aquel tiempo. Seguimos y vemos que en Santiponce, provincia de Sevilla, se habla no solo de apariciones, sino de grupos que se empiezan a formar, investigadores sevillanos tras la pista de ovnis, y indica que unas niñas también, de nuevo, han visto una nave espacial, decían, con tripulantes. Déjame contar una anécdota que es preciosa y que la gente, yo estoy seguro, que va a identificar. Es algo que ocurre en otra cadena, pero que yo creo que tiene una fama sobrada, es un gran producto, una gran serie, la famosa serie Cuéntame. Hay una escena del gran Imanol Arias que está leyendo el periódico y precisamente se queda hablando con la familia impresionado. Están recreando el año 68 y dice: en Soria hasta un guardia civil acaba de ver a un ovni y a seres de otros mundos. Los guionistas recuperaron lo que fue el verano caliente de los ovnis. ¿Quieren ver más titulares? ¿Quieren imaginar lo que pensaba el pueblo llano, todo el mundo, que estaba pasando? Pues reproducido perfectamente en escenas como la siguiente: perseguidos. Un joven de 28 años que venía de dejar a su novia en Valverde, en Badajoz, y de repente ve como una luz anaranjada le sigue cuando él va por la motocicleta volviendo a su casa. Esa luz parece que realiza los mismos movimientos que hace él. Si frena, la luz frena. Si intenta ir más rápido, la luz siempre detrás de él. Hasta que llega un momento en el que se queda parado, extasiado, viendo que puede ser aquel objeto, y la luz parece que continúa, que le va a perseguir, que va a dar con él, y entonces sale como alma que lleva el diablo, Iker. Casos de 1000 tipos, de 1000 formas. El mencionado de Soria, un guardia civil, Pedro Ilagás, y está observando en Ucero la bajada de un artefacto que deja huellas con una especie de individuos. Es algo alucinante. Nunca se volvió a vivir
algo similar. Se concentró en aquel verano, sobre todo en el final del verano, y hay incluso sociólogos que intentaron explicar si había una gran pasión por todo lo que venía de fuera, del espacio. Estábamos apenas a unos meses de llegar a la Luna. El hombre daba el salto a la Luna y nos preguntábamos por lógica e inercia si desde el otro lado de las estrellas podían estar haciendo lo mismo. Portadas especiales, ediciones especiales, periodísticamente muy interesante porque Carlos Murciano de ABC se convierte en el primer corresponsal de los ovnis, pero habrá muchos más en provincias, ovnis en Sevilla, y un cuadernillo especial de ABC hablando de casos cercanos y con fotomontajes muy expresivos y todo el mundo enganchado al misterio de los ovnis. Un recuerdo de un verano inolvidable. Un detalle distinto: a partir de este verano, qué curioso, el Ejército del Aire español, en aquel momento el Ministerio del Aire, considera los ovnis materia reservada. Así estuvieron 25 largos años, un cuarto de siglo. Todo por la portada que han visto al principio, la de ABC. Los ovnis pasaban de ser meras fantasías a algo tan rotundo. Millones de españoles no podían estar equivocados. Ha pasado mucho tiempo y seguimos con las mismas incógnitas. Y hablando de incógnitas, ¿qué pasa cuando los ovnis, o OSNIs, objetos submarinos no identificados como el de este caso, aparecen repentinamente y nadie sabe qué hacer con ellos? La aparición de un extraño artilugio en la costa de Luanco motiva un amplio despliegue policial. Pero hablamos de hace 5 años, no del año 68. Un artefacto que ahí lo tienen. Nadie sabe lo que es. Pensaron que era algo radioactivo. Curiosamente, en España, en nuestro país, en diferentes ocasiones se han recuperado artilugios de origen desconocido que no tienen ningún tipo de dueño ni propietario. Vamos a andar un poco más. Primero con Luis Álvarez. Viajemos a las profundidades de la costa asturiana para saber qué fue de este artefacto concreto. Y después conoceremos algunos casos en nuestro país, sencillamente inexplicables a día de hoy. Mañana del 6 de enero de 2006. La prensa del Principado de Asturias amanece con estos titulares en su edición matinal. 24 horas antes se había realizado un insólito despliegue policial en una playa a unos kilómetros de Gijón. Y entre la curiosidad y la alarma, se gestó la noticia más extraña que se recuerda. Recibimos una llamada un tanto extraña de una persona que decía que había visto un submarino muy pequeño y que estaba varado en una zona de un acantilado del municipio de Gozón. Nos acercamos hasta allí y justo cuando ya estábamos nosotros allí, pues llegó también personal de la Guardia Civil de allí del municipio de Gozón. Al principio pues no teníamos ni idea de lo que se podía tratar y pensamos que se podría tratar de algún captor de arenas de fondo que a veces pueden llevar los barcos arrastrando, pero después ya nos dimos cuenta que tenía unas espoletas, que tenía unas condiciones totalmente anómalas para lo que era un captor de fondo, por supuesto. Todo lo que se pierde por el Cantábrico, que el viento empuja hacia la costa, aquí termina llegando al museo. En el Museo Marítimo de Asturias, además de las naves, los aparejos y las artes que acompañan al oficio, existe una sección que no conoce nadie porque no se visita. Los fondos albergan la mayor colección de cosas inverosímiles arrojadas por el mar. Es la sección de inclasificables. Llegó el banco flotante, yo recuerdo vagamente, alguien la sacó al muelle y allí se debatió, alguien dijo, bueno, pues vamos a llevar al museo. Al museo nunca llegó, porque alguien, no sé si con buen criterio o porque había alguna autoridad de marina, pues decidió que tenía que llevar otro conducto, vamos a decir, reglamentario, hacer un acta de hallazgo y demás, y el museo nunca llegó. Ni sé de qué dimensiones, ni qué categoría. Se dijo que era de origen americano, pero no sé nada del tema. No sé si forma parte de algún expediente que terminó en secreto por algunos motivos, pero desconozco totalmente el tema. Acompañados por el director, descubrimos algunas piezas como esta mandíbula de ballena franca ya extinta o la matrícula de un barco cuyo destino se desconoce. En las estanterías se amontonan cientos de boyas, algunas son centenarias, otras un alarde de tecnología, como esta de medición oceanográfica que llegó a las playas de Luanco en los 90.
Al abrirla, descubrieron todo un dispositivo electrónico para informar sobre las corrientes y la temperatura del agua. Nadie sabe de dónde vino. Aquí, cada objeto tiene su historia, pero la del pequeño submarino espía no. Medía 2 metros de largo por 1,5 de ancho. Tenía alerones estabilizadores en cola y 2 ventanucos en los costados. Además, presentaba una placa identificativa con el nombre US Navy y un código alfanumérico. Nadie sabía a qué se enfrentaban. Me acuerdo que no querían que la gente se acercara demasiado. En aquel momento no sabían lo que era realmente. Parecía un torpedo, pero en aquel momento no se sabía y bueno, yo de momento tampoco lo sé, a día de hoy. Llegaron los guardias civiles, se tiraron al mar, estuvieron investigando por abajo por si había algún peligro y la decisión fue por remolcarlo hacia el museo. La Guardia Civil lo que hizo fue cercar la zona para que los curiosos no se acercasen y posteriormente después, gracias a una embarcación de la Guardia Civil también, del Servicio Marítimo, pues se trasladó hasta el puerto hasta Gijón. Y después ya realmente creo que se podría haber hecho cargo de ella pues bien o la autoridad marina o alguien competente del propio ejército. No sé en realidad después cuál fue el fin último. En el museo creo que los entregó, por eso ya hablo a nivel de calle, a la Comandancia Marítima de Gijón. Sé que debieron abrir algún tipo de expediente y por lo que a mí se me comenta, pero vuelvo a decir lo mismo, a nivel de calle, no tengo confirmación oficial, que se habló con la Embajada de Estados Unidos porque traía algo así como USA Army o algo de parecido, ¿no? La Embajada dijo que, que ya vería a ver si tal, dio largas y nunca más se supo de eso. Sé que hay algún expediente a la Comandancia Marina y que lo llevaron y está custodiado en una nave del museo por la Guardia Civil del Mar. Es todo lo que puedo decir sobre el tema. Es un tema un poco extraño porque nunca más se supo del tema. No, eso que sería algo de la guerra, que a ver si explotaba. La gente hablaba, cuando aparece algo así, la gente se tira ya, a ver qué va a pasar aquí, una bomba, cualquier cosa. No, más que pánico, curiosidad. Y yo creo que más que explotar, yo creo que podría ser pues, si tenía algún tipo de radiactividad o algún tipo de eso que pudiese afectar. Yo creo que militar, no sé si secreto o no, pero obviamente científico podría ser. No digo que no, pero yo creo que sería más bien militar. Han pasado ya más de 5 años y la noticia pareció llevársela el olvido. En la zona todos lo recuerdan, pero nadie sabe qué pasó con el extraño objeto que varó en la playa de Gozón la noche de Reyes de 2006. La prensa no volvió a hacerse eco del desenlace. A día de hoy, las respuestas las tiene el ejército. El asunto continúa siendo un enigma. Pues en algún oscuro almacén debe estar este extraño artefacto encontrado en las inmediaciones de Gozón, en Asturias. Como pasa con tantas cosas importantes, ¿no? En algún archivador, en algún almacén, desde luego lejos del público. Nuestro compañero Luis Álvarez, desde luego, también se encontró, hay que decirlo, con miedo, con mucha gente que iba a hablar y que luego selló su boca. En fin, estos artilugios desconocidos bajo el top secret siguen generando curiosísimas reacciones que también ustedes deben conocer. ¿Han pasado más cosas así en España? Pues sí, y en el mar. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de la recuperación de las bombas del desastre de Palomares, enero 1966. Eran objetos casi secretos, fuera de control, que nadie sabe por qué no estallaron, que de haberlo hecho se calcula en quizá 700.000, 1 millón de personas, las posibles víctimas en la costa de Almería, en toda esa zona del Levante español. La recuperaron y no supimos nada más. Alguna queda en algún museo. Pero ha habido cosas más extrañas que rápidamente han sido ensombrecidas a nivel de noticia. Se dijo algo y se callaron todas las voces. Santi Camacho nos lo va a contar. Santi, buenas noches. Buenas noches, sí que. Empezamos en Caños de Meca,
y en 1996. Pues en 1996 toda la comarca que incluye Barbate, Caños de Meca, estaba muy revuelta porque había un proyecto, que luego se llevó a cabo, de instalar un polvorín militar en un lugar llamado El Retín. Eso provocó una serie de manifestaciones populares y los responsables de Izquierda Unida detectaron en esas manifestaciones que había un rumor entre la gente de que algo extraño estaban haciendo los militares, o vaya usted a saber quién, porque en Caños de Meca, localidad conocida por sus maravillosas playas en toda España, algo se había estrellado, habían llegado unos militares americanos y con mucha prisa y sin pedir permiso a nadie lo habían recogido. Nadie podía dar razón, se decía que era una especie de objeto triangular, ni muy grande ni muy pequeño. ¿Se había precipitado? Sí, se había precipitado, había venido volando prácticamente siguiendo la línea de la costa, había hecho un extraño giro y allí había caído. Y se hablaba de un objeto negro triangular que había sido incluso recogido por un helicóptero con gran despliegue, se supone que de la vecina base de Rota. Y bueno, eso llamó la atención a estos responsables de Izquierda Unida hasta el punto de que el diputado Willy Meyer, que entonces tenía suerte de diputado en esa formación, hizo una interpelación parlamentaria al gobierno preguntando por este asunto. La respuesta fue negativa. No, ni el gobierno, ni nuestros aliados de la OTAN, ni los norteamericanos en la base de Rota han llevado a cabo ningún tipo de operación de este tipo, ni se ha perdido ninguna aeronave, ni ningún objeto no tripulado, ni nada por el estilo. El problema es que al poco tiempo aparecieron unas fotos. Porque claro, todo esto sucede en medio de un montón de gente. Es decir, no es algo que ni siquiera sucede de noche, sucede a plena luz del día y hay un fotógrafo aficionado que toma desde cierta distancia, pero perfectamente nítidas, una serie de instantáneas del helicóptero, de los militares, de todo el operativo, incluso de la gran cantidad de curiosos que había apostado. Hubo decenas de testigos que vieron la llegada y colisión de ese, o aterrizaje forzoso de esa aeronave triangular oscura. Y ya, lógicamente, en ese momento, pues esa negativa quedó en bastante mal lugar. La versión más o menos oficial es que se trataba de algún prototipo de un aparato no tripulado, de lo que se llama ahora un dron. Los Predators son los más famosos y los que operan, y alguna primera versión de aquello que estaba haciendo algún vuelo de prueba, y bueno, como no estaba todavía completamente perfeccionado, pues así terminó. Y esta es la curiosa historia de lo que se ha venido a llamar el Roswell de Barbate. ¿Y dónde está ese artefacto, ese objeto? Nadie lo sabe, porque efectivamente, si algo queda sumamente claro, es que el personal que lo recogió era íntegramente norteamericano. Y seguimos en Cádiz. Sí, Cádiz, claro, por su situación geoestratégica principal y clave, ha sido escenario de no recuperación de objeto, pero sí como deambular o pasearse de artefactos completamente desconocidos. Esta historia es maravillosa, se ensombreció de inmediato. Nos vamos a junio de 1980, Santiago, la historia de unas huellas. Pues sí, 27 de junio del 80, Barbate, Cádiz. Esta historia además se la debemos a alguien a quien admiramos mucho en este equipo, que es Juan José Benítez, que prácticamente por casualidad, hablando con un submarinista, Ildefonso Rubio Varo, que trabajaba como buzo para la Almadraba de Barbate. La Almadraba es una especie de instalación de telaraña de redes con anclas, con postes, con una serie de instalaciones muy complicadas para que entren los atunes y se queden. Es un método que viene desde los fenicios de pescar atunes. Pues revisando toda esa instalación, ese día Ildefonso se encontró con algo que no olvidaría en su vida y que en su larga carrera como submarinista no había visto cosa igual. Y es que estaba pues revisando una gran ancla que sirve para anclar todo aquello, cuando reparó en unas huellas en el lecho marino. Huellas como de un vehículo oruga o algo parecido, en forma de pequeñas medias lunas, en dos tandas separadas, cada una de ellas por 3 o 4 metros, es decir, estamos hablando de algo de un tamaño importante, por lo menos con esa envergadura de 3 metros,
y que lo que más le impactó es que aquello tenía inteligencia. Como hemos dicho, la almadraba submarinamente es un verdadero laberinto, pues aquello la atravesaba limpiamente, sorteando todos los obstáculos sin rozar. ¿Entraba por la almadraba el artefacto, las huellas? Hasta el punto de que una de las redes principales de la almadraba, las huellas pasan por debajo, es decir, que tuvo que pasar el objeto justo mientras se estaba calando esa red, porque también hay que tener en cuenta que, lógicamente, las huellas en el lecho marino no aguantan mucho. Estamos hablando de horas máximo. Huellas que tenían, él se molestó en bajar hasta el lecho, estábamos a 47 metros de profundidad, una profundidad considerable, tocarlas y llegar a la conclusión de que aquello tenía pues algo menos de un palmo de profundidad. Estamos hablando de algo que dejó profundas huellas. Y bueno, esta es la historia que el submarinista le contó a Juan José Benítez, él la hizo saber. Y ya sabes cómo es el mundillo ufológico de la astronomía, automáticamente surgió una polémica entre grupos ufológicos, Juan José Benítez. Dices ufológico, Santi, para explicarnos, porque el asunto por parte de JJ Benítez periodísticamente fue interpretado como OSNI, objeto submarino no identificado, que es lo que es, pero con la eterna historia, no sé si legendario o no, de que los ovnis no solo se ven en los cielos, sino que pueden ser artilugios que van bajo el agua. Y en este caso no había prueba del delito, ¿no? ¿No? Y realmente no andaba tan errado. Realmente lo que dice Juan José Benítez en su crónica original es que es inexplicable y asombroso, pero tampoco se mete en ningún tipo de especulación. Desde luego, si hubiese dicho OSNI, no hubiese estado descaminado, porque, traduciéndolo literalmente, objeto submarino y no identificado era lo que fuera que dejase esas huellas. Pero desde, digamos, los sectores más racionales de la ufología, automáticamente, en una batalla que ya estaba abierta desde hacía tiempo por otros asuntos, pues empezaron a decir que aquello era fruto de la exageración, que podría haber sido algún tipo de animal, que podría haber sido un fenómeno natural, o incluso que no estaría descaminada la hipótesis de no ser porque las huellas justo no coincidían, pero puede tratarse de otro tipo de lo mismo, un tipo de carro submarino soviético, concretamente uno de la llamada clase Argus. Los carros submarinos soviéticos es un vehículo muy poco conocido, que lo utilizaban, no hay constancia de que lo utilizasen en el Mediterráneo o en la zona del Estrecho, pero sí en el Mar del Norte, en Noruega, para precisamente espiar instalaciones de la OTAN. Eran tanquecitos submarinos que estaban preparados para profundidades de hasta 100 metros, los cuales pues iban no con orugas, pero sí con unas ruedas dentadas que iban efectivamente arañando poco a poco la superficie, y que tenían toda clase de sensores para registrar el paso de los submarinos nucleares, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Oficialmente nunca se supo nada, Santi. Oficialmente paseo jamás se ha sabido nada, y lo único que sabemos es que aquello, fuera lo que fuese, se alejaba. De hecho, siguió las huellas durante un buen trecho hasta que la prudencia le indicó que ya era momento de volverse. Se alejaba de la zona de la almadraba en dirección oeste-este y nunca más se supo. Bueno, ahora si imaginamos o trazamos un mapa de nuestro país, de pronto encontramos en la costa asturiana artefacto desconocido, quizá para alguno radiactivo, oculto. En Caños de Meca, la caída o aterrizaje forzoso de un gran triángulo extraño, asombroso, sin marcas ni ningún tipo de señales, y que nos recuerda, pero vamos, como un calco, aquellas filmaciones y fotografías de lo que se llamó Gran Oleada Belga en Bélgica. De repente miles de personas obtienen algunas de las mejores imágenes de ovnis, entre comillas, de estos triángulos con focos. Se habló de aviones espía o de auténticos ovnis para algunos, pero es como, digo, una especie de copia o de hermano de estos aparecido. ¿Qué hacía ahí? Y encima, si nos metemos bajo el agua, quizá un artilugio secreto soviético rondándonos. ¿Cómo podemos terminar? Pues sabiendo que esto ocurre desde hace mucho tiempo. En el año 54, en otro lugar estratégico, la frontera entre la provincia de Guipúzcoa y Francia, muy cerca de Irún, en los altos de Gainchurizqueta, año 54, un obrero de la construcción, Juan Martínez Portolés, está trabajando en la construcción de una especie de viviendas de protección. Va con su bicicleta, es la amanecida, y asegura ante su patrón y ante los asombrados compañeros de cuadrilla de trabajadores
que acaba de ver un artefacto parecido a un rectángulo luminoso con un zumbido muy especial y que le aterró. En un lateral de la carretera embarrada en aquel momento había descendido, tomado tierra, para después desaparecer a gran velocidad, como hizo él, que realmente por el miedo lógico salió corriendo. Se publicaron unas fotos que ustedes están viendo, unas fotografías en toda la prensa del norte de España, porque convenció a los compañeros para llegar hasta el lugar del aterrizaje de ese artefacto desconocido y muy luminoso, muy potente. Allí se encontraron unas pisadas de gran tamaño, extraordinario, no parecían humanas, y luego unas piezas, una especie de piezas oscuras, una especie también de muelles que se extendían muchísimo, envueltos en una grasa, que no pudieron identificar y que también la explicación, un año después, era: están en algún almacén perdido. Portolés estaba convencido de que aquello era una nave que venía de otro mundo. Hasta la próxima, Santi. Hasta la próxima, Iker. Vean, recuérdenlo, este sería el ranking. Lo hemos imaginado con nuestro equipo de grafismo de alguna forma. Muchos de los objetos podrían ser exactamente así. Prototipos secretos o venidos de otros mundos, quién sabe. Vamos ahora con otro asunto, un asunto que se inicia, que da comienzo como algo casi cotidiano, por desgracia, porque atropellos hay muchos, pero poco a poco se irá transformando en un enorme misterio. Ocurrió en la España de mediados de los años 70. Verán, a mí me recordaba este incidente que hemos llamado La muerte de Carolina a una vieja película muy importante, una de las películas señeras de la historia del cine español. Quizá la recuerden. Se llama Muerte de un ciclista, y con Alberto Closas y Lucía Bosé se contaba la historia de una noche, una carretera y eso, un accidente, un atropello. ¿Y qué hacer? ¿Cómo responder? Y cómo lo mejor y lo peor del ser humano surge justo cuando ha habido una colisión con un inocente. Todos podemos vernos en cierto momento de la vida ante estas situaciones límite. ¿Y cómo responde el ser humano realmente? Este, sin duda, es uno de los casos más insólitos. Hubo muchos periodistas investigando, intentando recoger claves, interpretar y comprender el extraordinario e inquietante comportamiento. Van a conocer todos los datos, incluso con una recreación que nos mete perfectamente en el ambiente, en la situación. Una historia digna de esos telefilms de intriga norteamericanos. Pasó en España. Y la prensa día tras día intentaba saber algo más de esta pobre muchacha, Carolina Llaurado. Esta es su historia. El 26 de diciembre de 1975, 4 amigas se dirigían a una discoteca de Sant Joan d'Espí en Barcelona. Querían celebrar juntas las fiestas, pero la fatalidad iba a interponerse en su camino. Tras el atropello, el conductor se dio a la fuga. Las 3 adolescentes que fueron atendidas sobre la carretera insistían en que faltaba Carolina. Para ella, aquel instante solo fue el comienzo de una larga agonía. Los primeros testigos que llegaron al lugar atendieron a las jóvenes que estaban malheridas, pero se encontraron de que las 4 chicas que iban solo aparecieron los cuerpos de 3. Posteriormente llegaron más vecinos, llegaron las ambulancias de asistencia, hicieron una batida por el lugar, pero no encontraron a la 4ª chica. El impacto ha lanzado a la joven de 13 años lejos de la carretera. Solo el hombre que la ha atropellado puede saber exactamente dónde está. Finalmente, regresa. Pero, en lugar de dar la voz de alarma, toma una decisión difícil de comprender. Opta por llevársela y ocultarla. Traslada a Carolina Llaurado a la trastienda de la farmacia en la que trabaja como dependiente. La joven está inconsciente y malherida. Necesita atención médica. Sin embargo, la abandona en el suelo helado, solo protegida por unos plásticos.
En este caso parece ser que el sujeto no tenía antecedentes y es probable que su vida posterior haya sido relativamente normal. Por lo tanto, los rasgos que comentamos seguramente se mantendrían a un nivel subclínico y ante una situación extrema como la que tuvo que afrontar se activó este temor desproporcionado, desajustado y esta falta de sentimientos de afecto, de ternura, de piedad, de compasión que tienen que activarse en cualquier sujeto normal ante una niña herida y ante las características, ante la situación que se ha comentado. Yo creo que principalmente fue llevado por el miedo. O sea, todo fue miedo y la culpabilidad. La culpabilidad de he atropellado a alguien y lo he dejado tirado. No sabes si esa persona está viva o está muerta. Cada vez que tiene oportunidad, el captor trata de desinfectar las heridas y alimenta a la joven con comida para bebés. A pesar de ello, Carolina empeora. Con su extraño comportamiento, la está condenando a muerte. Hay algunos aspectos de este caso que sí que podríamos asemejarlo a un síndrome que es poco conocido, que se llama el síndrome de Lima. Así como el síndrome de Estocolmo hay una autodefensa inconsciente del secuestrado, en el síndrome de Lima hay una autodefensa también inconsciente del secuestrador, que lo que busca es la exculpación o el perdón de su víctima. Y lo hace a través de cuidarlo bien, de curarlo, de ser amable con él. Hay sujetos que se disocian en cuanto a que se desdoblan. Entonces pueden tener un comportamiento, digamos, de una forma y otro de otra. Y ejerce como dos roles simultáneos y complementarios, o a veces contrapuestos, pero siendo el mismo sujeto. Entonces aquí esta persona pues a lo mejor llevaba un papel de empleado de una botiga, de una farmacia con relativa normalidad, y a la vez estaba materializando un comportamiento delictivo, alternando los dos roles. Y como si cuando estás con uno no te quieres enterar del otro. El día 4 de enero de 1976, cuando va a visitarla, descubre que ha fallecido. Sin conmoverse, la traslada al lugar en el que la atropelló y la arroja a una acequia. 2 días después, el cuerpo será recuperado. Los médicos determinarán que, con los cuidados convenientes, Carolina hubiera sobrevivido. Cuando encuentran el cadáver, que en un principio vendría a ser unas 24 o 36 horas después de la muerte, en un principio parece una víctima simplemente de atropello. En el momento en que hacen la autopsia, se comprueba que las heridas provocadas por el accidente han tenido un proceso de curación y luego la neumonía que se provocó por el espacio de tiempo que estuvo recluida. En el lugar del atropello se habían encontrado restos de un faro, de un intermitente, que correspondían a un modelo SEAT 850, y entonces habían lanzado un poco una alerta a todos los talleres de la zona. Y fue precisamente un taller el que dio la noticia de que ellos habían reparado un modelo parecido, bueno, un 850, y también informaron de que ese coche pues estaba abollado tanto en el capó como en el techo. A las pocas horas hubo una detención, concretamente a un vecino de Cornellá que se llama Antonio Romero. ¿Cómo nadie se dio cuenta que el SEAT 850 había desaparecido? Luego, el muchacho este fue a trabajar como empleado de farmacia. ¿Cómo los dueños o los compañeros no se dieron cuenta que la actitud que tenía este chaval, que estaba tensionado porque escondía un cadáver y porque tenía que ir a darle de comer y curarla cada día, no se dieron cuenta de la conducta anómala que estaba manifestando? Además, ¿cómo los mismos empleados de la farmacia o los propietarios no se dieron cuenta que en su trastienda había una persona herida o cadáver? Y nadie dijo nada. Se llegó a pedir pena de muerte para el conductor Antonio Romero Zoroa. Finalmente, fue condenado a 22 años de prisión por homicidio, detención ilegal y omisión del deber de socorro. Para la justicia, el caso quedó cerrado, pero su comportamiento, aún hoy, resulta humanamente inexplicable. Barcelona. La extraña muerte de Carolina Llauradó. Titular: curaron sus heridas.
reportero y firmante de la crónica. Paco Pérez Avellán, en aquel entonces, enero de 76, en Diario Pueblo. Hoy, además de otras muchas cosas, flamante director del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela y amigo de este programa. Paco, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Paco, por lo que pudisteis saber, aunque creo que era una época donde la información había que arrancarla con piqueta, ¿no? Hablamos de 1976. Claro, mucho silencio. Muerto Franco hacía muy poco tiempo. Pero te voy a hacer varias preguntas que, por ejemplo, viendo el caso, a mí me quedan ahí, creo que los espectadores también. Si pudisteis saber algo, Paco, vamos a ver. Son 4 niñas, ¿no? Sí. Una la atropella, queda en una cuneta. ¿Y las otras niñas qué hacen? Por lo visto, en el aturdimiento del golpe, etcétera, se las llevan. Se olvidan de la amiga. Y la niña creen que la han secuestrado. Lo cual es cierto. Lo que pasa es que el secuestro no se produce en el momento mismo del atropello, sino que aparece el presunto implicado desde el principio, es el que regresa luego con nocturnidad, a solas, con algo que ha preparado. No me cabe ninguna duda que lo tiene pensado. Decía, a mí me parece que en absoluto improvisa. No es que vaya allí y se encuentre la niña, está mala y quiere llevarla a algún sitio donde la atienda. No, tiene preparado un plan que no revela a nadie. Se la lleva durante un tiempo. Se le muere, porque no podía ser de otra manera. La niña, además... Era mucho más grave el traumatismo y las heridas de lo que pensaban. Hace frío, es decir, estamos hablando de invierno. Enero. Estamos hablando de que la niña no está suficientemente en estas condiciones, además de coma, abrigada. Que además la da de comer lo que no es adecuado. Es decir, que ella, al parecer, la autopsia al final demostró que había muerto de una neumonía. Es decir, que como consecuencia de todo esto... Peor el remedio que la enfermedad, y el Paco. Maltrato al que es sometida con este secuestro, fallece como consecuencia de todo ello. ¿Qué pretendía este individuo? Yo creo que no es simplemente un conductor casual, es alguien que quiere estar a solas con una niña de 13 años que no le puede contestar, que no puede entrar con él en ningún tipo de intercambio de ninguna clase, pero que él, con poseerla de esta manera, se siente mejor. Es decir, yo creo sinceramente que este individuo pretende algo que no sé si le salió o no, que es estar a solas con una persona que es un poco, me recuerda al carnicero de Milwaukee cuando intentaba hacer esclavos de las personas. Bueno, el carnicero de Milwaukee era un individuo que secuestraba chicos jóvenes y muchas veces les taladraba la cabeza con un taladro para convertirlos en una especie de zombi y hacer de ellos sus esclavos. Bueno, pues de alguna manera esta persona quizá tenía dificultades de relación con la gente en general, tenía una posesión y obsesión quizá con las chicas y con las chicas jóvenes, y que en esta ocasión había conseguido una chica que no podía defenderse, que estaba totalmente a su disposición. Eso es tan extraño que durante mucho tiempo la mantiene, porque claro, cualquier persona, claro. Piensen ustedes en ustedes mismos, se conmoverían al ver que la chica en las primeras horas no reacciona, no despierta, no va a mejor, sino que le sube la fiebre o entra en un coma todavía más profundo, o en fin, o se produce cualquier tipo de alteración, vómitos, en fin, cualquier cosa que a cualquier persona nos asustaría. A este no, porque es su juguete, es su tesoro, es lo que él ha obtenido en función de algo que pretende y que no le sale bien. Luego hay otra cosa, Pau, que no acabo de entender muy bien y que le agrega más, no sé, aura de extraño en este caso. Este individuo, a un grupo de niñas, claro, es que además cuando uno va en diferentes lugares ve a la gente caminando junto a los arcenes, ya puede pasar. Golpea a una de ellas, hay un aturdimiento general que se explica difícilmente, pero es que luego sabe perfectamente en un campo en la noche dónde está la niña, que también es curiosísimo, ¿no? Es muy curioso. Y no hay nadie vigilando ahí cuando ha habido este incidente. Porque imagínate, Iker, cuando un individuo es un simplemente conductor atolondrado y golpea a alguien sin saber, sale despavorido. La omisión de socorro típica, ¿no? Muy pocas veces vuelve. Bueno, yo creo algunos de ellos finalmente se entregan a la policía acosados porque se sienten perseguidos, porque han dejado en el lugar algún trozo del vehículo que es fácilmente identificable. En este caso sucedió. Hay un trozo del vehículo que será al final el que consiga, sin ninguna duda, identificar al culpable. Pero en cualquier caso este individuo vuelve con la precisión absoluta porque sabe dónde ha sido, porque no se ha dejado llevar por el pánico al final en ningún momento. Él vuelve a lo que realmente pienso yo que era al final el objetivo. El objetivo era obtener una chica de este grupo para tener con ella una cuestión
absolutamente individual, a solas, etcétera, que naturalmente no podía desenvolverse de otra manera, dada la naturaleza de las heridas, que como se desenvolvió. Pero ahora a lo mejor tiene la esperanza de que estuviera menos herida y por lo tanto pudiera llevar a cabo sus deseos. Por ejemplo, supongamos que quisiera tener un esclavo, una persona que le hiciera compañía o que le obedeciera. Casos parecidos, Está en Paco, sus manos. tú llevas muchísimos años siguiendo el tema, por ejemplo, en Siempre Diario historias Pueblo. de terror, Iker. O sea, Pero en la no historia este criminal española, ninguno. Nada parecido. Es decir, alguien que vaya a atropellar a otra persona para dejarla en estado cataléptico o en estado comatoso, de tal manera que no pueda ni hablar con ella. Sencillamente que tenga que quedarse en la posesión absoluta y completa, en la vulnerabilidad total del agresor. Nunca se ha dado nada parecido. En las historias de terror de Stephen King, en las historias de terror, sí, es donde nos encontramos a personas capaces de pensar en esto o en esos criminales reiterados en serie que se pueden estudiar en los Estados Unidos y que se han investigado mucho más allá que nosotros aquí. Sí que encontramos personas que lo que pretenden es convertir a los seres humanos en peleles. Pero es curioso, Paco, me acabas de leer la mente, yo me imaginaba historias tipo de Stephen King, ¿no? Sí. El extraño accidente de alguien que... Pero le doy la vuelta a la historia, solamente para, bueno, justificar un poco una balanza equilibrada. Y si nos encontramos, yo hablaba, Paco, de Muerte de un ciclista, la gran película, y cómo dos personas que por accidente atropellan a alguien tienen el dilema completamente opuesto de qué hacemos. Hay que avisar, hay que ocultar. ¿Y si es alguien que con buena fe, entre comillas, recuperó a la chica e intentó, buena fe, claro, difícil de... pero intentó curarla por sus propios medios, como un samaritano? Yo lo descartaría porque eso sería fácil de pensar en un chico de 18 años o de 25. Pero aquí estamos hablando de una persona de 36 años, que es un individuo muy formado. Alguien que ha tenido una experiencia vital, que sabe que hay cosas que no tienen marcha atrás, salvo con la intervención médica, con la medicina más avanzada. No se puede justificar por el miedo y el terror del accidente, en absoluto. ¿No? Durante 10 días, 10 largos días, imagínense, para la familia, ¿no? La prensa siguió como pudo, escarbando en la información, intentando arrojar luz sobre el enigma de la muerte de Carolina. Paco lo ha contado pues como él sabe, ¿no? Las historias de Stephen King resulta que en España en los 70, en este caso, tienen un reflejo muy anterior, una siniestra profecía. Yo creo que también aprendemos que el estudio de la criminología es básico. El estudio de las cosas, la profundización, y es fundamental para comprender muchas cosas que si no, se disuelven y no sabemos nada y se convierten en misterios. De eso se encarga ahora, en la Camilo José Cela, nuestro compañero Paco Pérez Avellán. Todo el éxito del mundo, Paco. Gracias y hasta la próxima historia de Crónica Negra. Claro que sí, ahí estaremos. Gracias, Paco. Gracias. Vamos con otras imágenes después de este, yo creo que un poco sórdido, terrible, hay que imaginar. 13 años tenía Carolina Llauradó, aquí la hemos recordado. Vamos con otras imágenes que llegan desde sus domicilios aquí a la Nave del Misterio. Nos espera uno de los lugares más espectaculares, arqueológicamente hablando, de la faz de la Tierra. A veces, junto a las míticas pirámides mexicanas, pasan cosas, aparecen intrusos, invitados que nadie espera. Ahí está. Carmelo Abello fue hasta Chichén Itzá, en México, en el año 2007 y capta esta imagen. Fíjate, parece un objeto volante, además con forma de lenteja, ¿no? Dentro de la historia ufológica, esos que parecen así bastante redonditos. Sí, lenticular. Es impresionante la imagen de buena, ¿eh? Sí, o sea, es muy buena, nos dice claro, y además lo apuntaba Guillermo también en los análisis que hacía, que normalmente han salido varias fotografías y las hemos mostrado en el programa con Chichén Itzá abajo y objetos volantes. la gran en pirámide de ocasiones Chichén Itzá. eran pájaros que hemos podido descubrir, otras veces pues no sabíamos lo que era. Otras pero veces en luces este caso, que emergen hacia el cielo de la propia pirámide. pero en este caso la verdad es que no tenemos una resolución Pero si puedes total. ampliarla un poco, fíjate, es que lo curioso, primero que hay perspectiva evidente. Sí, o sea, sí. que no es el objeto junto a las nubes, sino que ahí está la gran pirámide al lado. Pongo si quieres la de Segundo, antes, que intuyo, se ve. por lo que dice Guillermo León, que no hay recorte fotográfico ni hay manipulación de ningún tipo. Pero lo que yo pocas veces he visto
esa especie de franja en mitad del objeto. Parece que hay una especie de murete, línea o barrera divisoria. Guillermo dice que no sabe lo que puede ser. Que puede ser un pájaro, ¿eh? Por eso ves tú esta línea divisoria y esto serían las alas. La cabeza, lo que es el cuerpo y estas las alas que justo en el momento estaba volando, la perspectiva lo ha cogido así, la lente. Raro, ¿eh? Raro porque ya te digo que al ampliarlo nosotros no podemos llegar a más porque estaba alto, lejos y entonces la cámara no capta mejor la fotografía. O sea que sin resolución. Por el momento la dejamos en la incógnita. Pues muchas cosas, Ahí está. Cerca del 2012 están pasando en este entorno tan evidentemente relacionado con la historia de mayas y profecías y muchos objetos, no solo uno, pero Sí. este de los mejores que yo he visto. Vías de contacto por si en Chichén Itzá o en cualquier lugar de la Tierra tienen material tan interesante como este. 2 vías de contacto para que nos envíen todo aquel material que desean que analicemos. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y también nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y ahora vamos a hacer eso de mirar a las nubes, ¿no? Tan clásico. Vamos a mirar a las nubes, además de un cielo que conocemos perfectamente, un cielo limpio que se veía todo genial. Lanzarote. Sí. No sabemos si cerca de Montaña Roja, Cielo... un gran misterio. Pues puede ser cerca de Montaña Roja, ¿eh? Puede ser, ¿verdad? A mí Sí, esa zona me ha sí. resultado No lo sé, familiar. no nos dan datos, ¿no? No, nos dice que es Lanzarote, que ella iba en el coche, es Mari Suárez Reyes quien nos envía la fotografía y que claro, que es que hasta en el coche tuvo que parar para Lo estaban viendo. Lo estaban viendo perfectamente. Especie de rostro. Una cara. Además sí. a mí me resulta femenina esta cara, como de mujer. Con las cejas Fíjate. gruesas. Ojos, sí, nariz, sí. boca. Incluso se ve mejor si la ponemos sí, más pequeña. Ahí está. Asomándose Esas en la cejas, montaña. hasta la pupila. Es que se ve la pupila. Por supuesto, claro, para Idolia. Guillermo ha cambiado las tonalidades para que refleje mejor esa imagen. Pero en este lugar mágico, que pasan muchas cosas también en los cielos, pues es una imagen evocadora. Pues cielos llenos de belleza, los de la isla de Lanzarote, y noches limpios, oscurísimas. Pero muy limpios esos cielos llenos Sí. de estrellas y unas noches muy Pues oscuras, fíjate, eso sí. inesperadamente me has dado un puente. Yo iba a hacer otro comentario, pero me has dado una pista, recordando alguna historia en Montaña Roja, sobre la inquietud y el miedo, como suena, inesperado, que nos aborda, y sobre eso vamos a hablar en los últimos minutos. Esto que les voy a contar no es fácil de describir con palabras, aunque sé que lo entenderán perfectamente muchas personas que lo han vivido, que lo han sentido. Verán, aprovecharemos este momento, la recta final, de las confidencias también, de alguna manera, entre ustedes y yo, porque he recordado varias cosas a raíz de algunas entrevistas que me han hecho. Han pasado muchos años, llevo en los medios mucho tiempo, y es verdad que hay dos cuestiones que casi siempre se repiten. Una, si has pasado miedo, y otra, ¿cómo hacéis para saber que los casos son genuinos? La primera es evidente, sí. La segunda no es sencilla. Todo el mundo puede equivocarse, pero hay una serie de códigos internos que hacen que empatices directamente con ciertos testigos. ¿Y cuáles son esos códigos? Lo intentaré explicar muy rápido. Yo sentí un miedo, todos hemos sentido muchos miedos, desde la niñez. La niñez está preñada de terrores, ¿no? Nocturnos, la oscuridad, perderse de la mano de la madre. Pero todo eso será muy importante. En nuestro cerebro quedará inserto y condicionará muchas opciones de nuestra vida. Yo recuerdo, por ejemplo, recién llegado a Madrid, tenía más o menos 14, 15 años, una de aquellas primeras salidas entre amigos, y mi madre me dio, que era suya, una cazadora de cuero flamante. Bueno, esa misma noche a la vuelta, en un callejón más o menos oscuro, dos individuos me dijeron que la cazadora tenía que ser de ellos y me mostraron muy cerca de mi cuello un puñal bastante considerable. Con 14, 15 años, uno siente el miedo a lo físico de una forma bastante gráfica. Y era un miedo que recordé durante muchas noches, evitando aquellos lugares, evidentemente, bastante especial, bastante peculiar. Con el paso del tiempo, he descubierto otro tipo de miedos. Miedos que sé que otros han sentido y que de inmediato nos entendemos. Sabemos de qué estamos hablando, a veces sin palabras.
el miedo a no lo físico, sino otra cosa, es bien distinto. Es especial. En algunas carreteras, en algunos lugares, siguiendo 1000 historias, he sentido la llegada de ese miedo que no es un puñal, ni es alguien que quiere quedarse con tu cazadora. Es otra cosa. Por ejemplo, hace ahora 15 años, es curioso la efeméride, y un miembro de este equipo estaba presente, mi amigo Santiago Camacho, volviendo hace 15 años, cómo pasa el tiempo, de las alturas de las serranías de Cantabria, de Garabandal en concreto, oscuridad total, observamos repentinamente una especie de luminaria, algo, no sé, no era nada terrorífico. Todos soñamos, ¿verdad? Ojalá vea yo un fenómeno, te lo dicen mucho también, ojalá vea yo un misterio, de cerca, bien de cerca. Pues aquello no estaba lejos, iluminaba en el campo, se había posado, tenía una forma ovalada, rojiza, y ahí no había ni tendidos eléctricos, ni caminos, ni nada. De inmediato, y lo podría contar el bueno de Santi, con otro compañero yo salí de la parte de atrás porque tenía esa ilusión, acercarme al misterio. No podía volver a mi revista sin las fotos de aquello. Cuando llevaba 20 metros corriendo hacia aquello que todavía estaba allí, me di cuenta que no había cogido la cámara. Mi compañero tampoco la había cogido. Y entonces aquello se apagó. Y les puedo asegurar, y es un secreto, que hubo unos segundos con todo oscuro y aquello que no sabíamos qué era, donde sentí un miedo tan atroz, tan sobrenatural, tan diferente a todo lo que ha abordado mi vida, que quizá comprendí que estaba muy cerca del auténtico misterio. Y respondo a la segunda pregunta. Cuando mucha gente se pone delante de mí y me cuenta su historia, mirándole simplemente a los ojos, viendo cómo lo cuenta, yo sé perfectamente si han sentido ese miedo o no. Y les aseguro que ese miedo ha envuelto la vida de muchas personas, muy a su pesar, en infinidad de ocasiones. Es algo que se nota como un chispazo, como una hermandad de lo que hemos sentido ese otro tipo de terror. La verdad es que el miedo es toda una historia. Seguiremos indagando en él porque, ¿saben? El miedo les sorprende a uno. A veces uno se comporta como no esperaba. Creemos ser quizá más valientes. Les aseguro que estuve cerca de batir los 100 metros lisos en la vuelta, en el regreso al coche. No quise ni ver las cámaras. Aquello me produjo ese otro miedo que tanto gusta a algunos, pero que a veces es mejor que no se cruce en nuestro camino. De todas formas, nosotros seguimos persiguiendo quizá un nuevo encuentro para comprender mejor el epicentro del auténtico terror a lo desconocido. Buenas noches, hasta la próxima semana.